Hola, bienvenidos, mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Pues Ana, bienvenida a un episodio. Como lo sabes, pues para mí es una ilusión tenerte aquí, es una conversación que me hace mucha ilusión tener porque eres una de las personas que admiro y siento que tienes mucho para aportarle al gremio, así que de verdad gracias, no solamente por estar aquí en un episodio, sino también por abrirme las puertas de tu casa para grabar este episodio aquí contigo. De verdad, estoy muy agradecido. Gracias a ti. Yo quiero decir que lejos de lo que pueden haber vivido otros invitados tuyos, para mí no es solamente una entrevista, sino es un sueño de un amigo materializado. Sí, así que estoy muy, muy feliz por ti. Me costó aceptar la invitación porque soy una persona que me gusta mucho pasar desapercibida, pero agradezco que cuentes conmigo, que me traigas aquí ante tanta gente buena que has traído, reconocida en este mundo. Y eso, que me hace feliz estar sobre todo por ti, porque es algo que sé que te costó mucho tiempo, que se habló muchísimo, que le diste muchas vueltas y que finalmente estás aquí, está llegando y teniendo un alcance buenísimo. Creo que han aportado muchísimo, tanto tú como todas las personas que han estado en el podcast, para los demás que los vemos, ¿no? Que nos entretiene, que pasamos horas trabajando y viéndolo, cocinando y viéndolo. Así que gracias a ti. Y a ustedes que lo ven. Gracias por toda esa premisa. Al final le van a poner cara a la persona cuando yo comento, tengo una compañera de trabajo que hace los perros de esta manera, que es una experta haciendo pelo liso, o cuando hablo de mi jefa, pues es esta persona que tenemos aquí al lado. Y esto te lo quería decir porque eres una de las responsables de que este podcast también se dé. Porque contigo rebotaban muchas ideas, pues fuiste la que me abriste tu academia para que yo pudiera grabar los primeros episodios del podcast. O sea, que gracias también mucho a ti, yo también pude materializar este proyecto que, bueno, se ha vuelto también algo que me ha gustado, que ha fluido y que a la gente le ha encantado. Así que, de verdad, muchísimas gracias por Era eso. la idea y era lo mínimo que podía hacer. Así que... Bueno, como sabes, me gusta empezar los episodios hablando un poco de tus inicios. Siento que es algo importante con respecto a la historia de las personas, cómo se iniciaron, cómo llegaron al grooming. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cuál fue el momento en que tú dijiste, mira, me gusta la peluquería canina, puede ser algo en lo que me pueda dedicar? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que como la mayoría llegué un poco de rebote. Yo estuve haciendo muchísimas cosas en mi adolescencia, tuve una adolescencia un poco inquieta y quería como tocar un poquito de todo, todo lo que hacía me gustaba, y entre esas cosas que hacía tenía una perrita, una bichón habanero, que nos conseguimos, que era una perrita súper traumatizada, a ella todo le daba miedo, todo, es que todo le daba miedo, es que no puedo decir que sí, que no, todo le daba miedo. Y yo desde mi desconocimiento, pues no supe mantener su manto. Hasta que se me hizo una bola de nudos. Pues la tuve que llevar a un veterinario. En ese veterinario me cobraron súper caro porque, claro, ahora entiendo el por qué me cobraron súper caro. Primero se portaba fatal, o sea, no había nada que le gustara. Después quitarle todos los nudos, el trabajo que implicó, o sea, estuvieron como 4 horas trabajando. Ahora lo pienso y digo, bueno, Claro, era caro mucho para mí, pero no era caro en Claro. realidad. Y bueno, me dio curiosidad y yo dije, bueno, ella lo pasó tan mal que quizás si yo lo hago, que la conozco, que me tiene confianza, pues lo puedo hacer un poco mejor. Y así un poquito empezó todo, como creo que como mucha gente compré una máquina en el chino, intenté pasarle máquina y fue un absoluto desastre. Claro, porque tu idea era hacerla en casa para que ella no la pasara Aprender tan mal. yo porque Exacto. no era tan difícil. Pero era para hacerlo tú, o sea, para hacerlo, no era para dedicarte a esto. Exacto, era simplemente para ella. Yo en ese entonces trabajaba en el aeropuerto. Y según yo no era tan difícil, como creo que le pasa a la mayoría de nuestros clientes. No es tan difícil hacerlo. Bueno, mi perrita quedó como Gollum. Era horrible. Era horrible, absolutamente horrible. Claro, porque le pasaste la hojilla La más que pequeña. traía la Exacto, ni la siquiera máquina. pusiste un recalce alto. No, nada. La O sea, que traía eso la era como máquina. una 10 o una 40, algo. Una 10 sería más o Ok, menos. ok. Y ella era flaquita. Entonces ella, que siempre tenía esta actitud como de muriéndose siempre de miedo, es que literalmente parecía Gollum. Claro, Entonces, imagino que quedó trasquilada porque, o sea, al quedó pasar la máquina... horrible, quedó claro. horrible. O sea, ¿No tienes foto de eso? todo lo que se puedan imaginar, creo que tengo alguna foto Si por la ahí. tienes
ahí y la posteamos a ver. Pero todo lo que se pueda, o sea, del día que le corté no, pero de a los días sí hay alguna foto Ok, de ella como ok. despertándose y totalmente horrible. Entonces todo lo que se pueda imaginar es bonito con lo que hice. Y bueno, después pasó el tiempo, yo estuve en el paro porque acabé muy quemada del trabajo en el que estaba. Y saliendo de mi casa vi un cartelito que decía que si te gustaban los perros, a mí me encantaban, podía ser peluquero canino. Ok. Pagué ese curso, que es de las pocas formaciones que habían y hay a día de hoy en la isla, que creo que es una desventaja bastante grande que tenemos aquí, que hay muy poca formación de calidad, por lo menos lo básico para empezar, para decir, vale, voy a entrar en el mundo. Exacto. A mí me dieron un temario así de gordo, no me explicaron nada, no me explicaron ni siquiera cómo se agarraba una tijera y me soltaron a hacer prácticas en un veterinario. De eso creo que he comentado varias veces en los episodios de que hoy en día, o sea, en ese tiempo se veía y hoy todavía se ve, lamentándolo mucho, Sí. se ve ese tipo de cursos online donde te dan eso, un temario y anda a que la peluquería en realidad te enseñe, porque al final de ese temario puedes aprender muchas cosas teóricas, pero no sabes manejar a un perrito. Sí, este no era online, pero casi Básico, que sí, o sea, básicamente. vienes, te inscribes, toma tu temario, léetelo en casa si quieres, si no quieres no te lo leas y empiezas las prácticas tal día en un veterinario que no tenía ni siquiera mesa de peluquería. Era una barra pegada a una estantería de un grueso de, no sé, de 40 centímetros podría ser más o menos. Ok. Cuando habían dos perritos se dividía con un cartón para que entre ellos no se esa parte- molestaran. claro, yo trabajo con ella y ya hemos conversado Sabes mucho de esa eso. historia. Pero esa es la parte de la historia que más me encanta porque siento que es una joya. Eso de separar por perros poniendo sencillamente un cartón, o sea, ni siquiera, no sé, una distancia, o sea, qué sé yo, pero un cartón. De eso tengo fotos también. Ok, Lo pásale, que la pasa es que, claro, Ah, ok, no ok. podemos porque tampoco es cuestión de... Bueno, no queremos tampoco ofender a nada. O sea, pero además que no sé a día de hoy cómo se trabaja Ok, en sí, en esa veterinaria, eso fue en su momento. Pero bueno, básicamente... Pero tampoco hay mucho que explicar, o sea, era un cartón y una mesa, o sea, Sí. Las tijeras que habían eran 3 o 4 tijeras, de las cuales yo creo que la que usamos hoy en día nosotros, la peor que tenemos, era la que ellos llamaban la asesina, porque era la que más cortaba. Nunca me enseñaron cómo se cogía una tijera, nunca me enseñaron para qué eran los peines, para qué era un rastrillo. De hecho, yo preguntaba porque sí, tenían algunas cositas ahí. Ah, bueno, sí, pero eso no se usa. o sea, básicamente tú fuiste a ver cómo ellas trabajaban. Sí, y Ok. nos ponían a pasar máquina, Ok. a bañar, era una bañera pues de estas de casa, como tienen muchas peluquerías, pero en alto, los perritos se tropezaban. Bueno, a mí particularmente la experiencia no me gustó, yo sentía que había perdido un poco el dinero y que no estaba aprendiendo nada. Que prácticamente todos los perritos eran a las 10 o a las 8 y media, o sea, ahí no se hacían Nada. prácticamente cortes a tijeras, sino ya llegaban y rapidito, o sea, hacías el perrito, iban a jaula. Y tenían mucha afluencia de trabajo, o sea, llegaban muchos Muchísimo. perros. Muchísimo. Claro, ¿qué año estamos hablando de esto? Más o menos para ponernos un contexto de cómo 2012. estaba la peluquería. Exacto. 2012. O sea, era todavía un año donde no se veía la peluquería canina que vemos hoy en día. Habían peluquerías caninas, porque de hecho recuerdo que tenía una amiga que tenía una peluquería canina en Santa Cruz, pero no al nivel de hoy, evidentemente. Exacto. Pero claro, la gente confiaba más lo llevó al veterinario y en el veterinario Porque a la peluquería, que de hecho fue lo que yo hice con la mía. Ok, esta era parte de un veterinario. Sí, Ok, era parte bueno. de un veterinario. Lo que más me sorprendió, que creo que a día de hoy no sorprende porque mucha gente lo sabe, era cuando venía un perrito con algún tipo de seborrea, por ejemplo, se bañaban con Fairy. Las mascarillas que se usaban... Fairy es un lavaplato. Sí. La marca de un lavaplato. Sí, las mascarillas que se usaban eran muy poco profesionales. Y bueno, yo terminé mis prácticas porque lo había pagado y me había costado un dinero. Y que aunque te parecería absurdo lo que estabas viendo, para ti eso era lo que era la peluquería canina, lo que Claro. habías aprendido. Exacto. Claro, hasta ese día eso era lo que yo había visto de peluquería canina. Que era, o sea, que para ti hubiese sido normal. Como que, bueno, esto es lo que pasa en una peluquería canina día a día. Sí, es verdad que obviamente ya había acceso a internet, por supuesto, y yo había buscado y yo veía los cursos de artero, Ok. veía diferentes cursos en Península y yo decía, es que esto no es lo que... Ah, vale, o sea, ya había Sí, yo sabía algo que había detrás. algo Vale. más. Pero bueno, yo fui a ese curso con el dinero de mi paro. Yo vivía sola con mi pareja, éramos muy jovencitos y todo el dinero se iba en pagar. Y fue un esfuerzo haber hecho ese curso.
Y bueno, tengo un amigo maravilloso que se llama Fran, le mando saludos por si nos ve. Saludos, Fran. Y Fran le comenté que había un máster en diciembre, eso fue más o menos septiembre, una cosa así. Y le dije, hay un máster en diciembre en Barcelona de artero, me encantaría ir, pero claro, es que yo ahora no puedo, pero me gustaría ver otra parte de la peluquería canina. Y Fran al día siguiente llegó y me dio un sobre con dinero y me dijo, vete y hazlo porque sé que lo vas a hacer bien Bonito. y sé que es algo que te va a gustar. Y así fue. Gracias a Fran me fui para Barcelona. Estuve en Barcelona una semana viendo obviamente lo que sí era la peluquería canina. Claro, y ahí te metiste de lleno Claro. en lo que era el grooming. Claro. Obviamente no a la escala que los vemos hoy en día porque ha avanzado muchísimo de ese año ahora, pero sí en lo que deberías hacer en la peluquería Sí, canina. no, y ya en ese entonces había un nivel y unos nombres reconocidos de gente que yo no había escuchado en la vida, como le puede pasar a cualquier persona Claro. que entre a día de hoy a la peluquería. Quizás para nosotros ciertos nombres son muy reconocidos, pero para alguien que no esté en el gremio es normal que no lo sea, ¿no? En ese entonces, por ejemplo, vimos ponencias de Luis Martín del Río, de Félix Duque, vimos ponencias de Ángel Esteban, y era obviamente algo diferente a lo que yo había visto, y dije, ok, esto sí es lo que yo quiero hacer. Aquí hay una mesa Sí. separada de todo, no tengo que Esto separar sí lo a quiero nadie. hacer yo. Claro, entonces fue en ese momento donde tú dijiste, esto me gusta, o sea, Claro. esto es lo que yo quiero dedicarme. Claro, Ok. claro. Siempre hay un clic. Sí. Siempre hay un clic. De hecho, luego volví, ya me compré una máquina con fundamento y empecé a practicar con mi perrita y ya era otra cosa. Claro. No me quedaba espectacular, pero ya sabía hacerlo de otra manera. Pero aún así, o sea, aún en este momento, tú sencillamente estabas haciendo eso para hacerle la peluquería a tu perrita. O ya tenías algo de como, bueno, puedo montar. Sí, quizás Algo me mío, puedo dedicar propio. a esto, pero Ok. por lo que te digo, porque yo siempre fui una persona de tocar como muchas cosas y todo me gustaba. O sea, Ok. al final era como empiezo, si se me da bien, Bueno, sí. Y he tenido la ventaja, modestia aparte, de que suelo hacer las cosas y cuando me gustan, se me dan. Entonces, sobre todo las que son de manualidades, ¿no? Y entonces eso, dije, bueno, pues sí, quizás esto sí puede ser mi mundo. Exacto, puede ser una opción para yo después tener un sustento. Exactamente. Ok. Pues nosotros vivimos en un pueblo muy chiquitito de Tenerife que se llama Icó. Y cuando volví, claro, aquí no había salida de peluquería, ¿no? No había tantos sitios donde poder tocar la puerta para que te dieran trabajo. Sucedieron un par de cosas en casa, yo estaba luego sin coche. Y bueno, sinceramente me aventuré y me tiré a una piscina sin agua de montar mi propia pelu. ¿Crees que estabas preparada, siendo honesta? No, no estaba preparada. Claro, porque tenías algo muy básico de la peluquería. Y aparte no tenías algo que hoy día se ve, que te lo dan en cursos más especializados, que está bien nociones aparte del negocio. O sea, cómo Claro. manejar tu propio negocio. Claro, además que no tenía las prácticas en esa peluquería que yo sí había visto, que sí había reconocido y que sí me gustaba. O sea, mis prácticas eran unas prácticas Claro. ultra básicas. Y lo que podías practicar con tu Y perrita. lo que había hecho con mi perrita, que bueno, me quedaba bien. Yo lo veía comparado con los perritos que veía por ahí, decía, bueno, me queda bien, sí, Se ve bonito. se me da, pero claro, no todos son mis perritos. Y bueno, eso cuando empecé, no, probablemente cometí muchísimos errores. Seguro. Probablemente no, los cometí muchísimos errores. Empecé solita en un centro comercial, en una tienda de 20 y pocos metros cuadrados, en las que sí es verdad que me dieron un montón de facilidades para iniciar, y fue como, vale, pues esto puede ser, sí, conté con la ayuda de mis padres. Y bueno, y eso, me tiré a una piscina sin agua. Algo que quería rescatar de toda tu historia que nos has contado es el hecho de que este amigo Frank te haya ayudado y te haya prestado la mano. Y me gusta porque qué bonito es encontrarse este tipo de personas en la vida. Sabes, que a lo mejor no es una persona que te va a acompañar durante toda tu vida, porque quizás a lo mejor ahora no ves a Fran día a día, no sé Sí, cómo. las situaciones cambian. Exacto, obviamente. cambia. Pero son personas que están en el momento en que más lo necesitan. Sí. Y de repente llegan y tú no sabías que lo necesitabas. O sea, No. tú sencillamente querías ir allí y ya. Sí. Y lo comentaste a un amigo y pues sucedió. Además, en este mundo yo creo que es una de las cosas que más me ha gustado y más me ha enganchado de él, que me ha acercado a gente muy humana. O sea, tanto clientes
como la suerte que he tenido contigo de que trabajes conmigo. Antes él dijo que yo soy su jefa, yo no me considero jefa. Es mi jefa, es mi jefa. Yo creo que soy una jefa malísima. No me No, considero jefa, o sea, yo me considero compañera. O sea, cuando digo que eres mi jefa, o sea, eres porque eres la dueña y propietaria Yo pago. Exacto, obviamente. Pero ya. Que es una de las cosas que quería comentarte también, nunca me has demostrado que tienes, o sea, como que... Es que no sé cómo explicarlo, o sea, como que me has hecho sentir eso, como que eres una compañera, como que eres una persona más en la peluquería, que obviamente hay que respetar porque sí hay unos parámetros que hay que seguir, eso obviamente lo sabemos todos, pero eso nunca me has demostrado esa autoridad como de tengo miedo, no le voy a decir nada, más bien me has mostrado la confianza de que yo pueda expresarte cómo me siento y pueda decirte si algo me incomoda o algo me molesta. Y sin problema pues lo resolvemos y ya está. O sea que en ese punto pues yo me siento muy cómodo en ese sentido. Sí, para mí es súper importante poder llegar a trabajar, sea mi empresa, o sea que hoy en día llamar a empresa a una peluquería canina y eso todavía me cuesta porque creo que somos empresa a nivel legal, pero no... A nivel de ganancias y esto. Sí, no, va mucho más limitado, ¿no? No sé cómo explicarlo en ese sentido. Pero bueno, que esa ha sido mi idea siempre, o sea, poder llegar y trabajar a gusto. Creo que trabajamos muchísimo con las energías de los animales y llegar teniendo un mal día, y porque lo tenemos todos, o sea, hay días que tenemos mal día porque sí, porque lo traemos de casa, porque pasan cosas, y poder llegar a la peluquería y tener un amigo y una mano que te diga, vale, entiendo que tengas un mal día, pero aquí estoy, no pasa nada, y mañana va a ser otro día, y quizás el que estás mal eres tú y voy a estar yo para ti. Para mí es lo más importante. Y bueno, y nos puede tocar un día que estemos mal todos. Claro. Y ¿qué ha pasado también? ¿Qué pasa? Y ya está, y bueno, son cosas que pasan, pero que haya un equilibrio en cuanto a trabajo, a poder decir las cosas que no te gustan. Para mí, no sé, para mí es como súper esencial. Yo creo que eso es importante. Es importante tener esa libertad de poder decir, mira, esto no me gusta. Como siempre, como te lo dije antes, o sea, hay reglas y hay parámetros que hay que seguir, obviamente, porque tú tampoco vas a llegar a una empresa y por mucha amistad que tengas, mucha confianza, a querer pasar o sobrepasar esos parámetros. Porque, o sea, creo que hay que poner esos límites. O sea, hay confianza, somos amigos y nos la llevamos bien, pero sí es bonito tener esa confianza de que yo puedo expresarte a lo mejor algo que me disgusta de X en la tienda y que sea escuchado, por lo menos. A lo mejor quizás por alguna u otra razón, y no estoy diciendo que esto es lo que esté pasando, es una punta que estoy tirando. Por si acaso. Pero, o sea, porque a lo mejor nos podemos encontrar en esa situación, o sea, que tú no te guste algo y por lo menos te escuchen y lo tomen en cuenta. Yo creo que esas cosas son importantes para manejar un ambiente laboral dentro de la peluquería. Sí, no, y sobre todo cuando son trabajos en los que hay un equipo, creo que es fundamental. O sea, yo no me veo trabajando con un equipo con el que no pueda hablar o con el que no pueda decir lo que siento, con el que no pueda decir, oye, esto así no. Hay momentos de estrés máximo. Obviamente. En la peluquería, por mucho que tratemos que no los haya, por mucho que tratemos a los perritos, o sea, trabajamos con seres vivos que están ahí no por voluntad propia. Entonces, por mucho que nosotros intentemos con algunos que estén tranquilos, que no tenemos unos tiempos más o menos también estipulados para entregarlos, entonces el estrés y el nivel de trabajo, el ritmo de trabajo, por ejemplo, que tenemos nosotros, tenemos tiempo, se trabaja tranquilo dentro de un margen que hay que entregar. O sea, no es... Bueno, hay unos tiempos que hay que respetar. Claro, si estamos hasta las 10 de la noche, estamos hasta las 10 de la noche, no. O sea, cerramos a las 6 de la tarde, entonces a las 6 de la tarde deberían estar todos los perros entregados. Entonces hay momentos de estrés o momentos de un cliente que está afuera, que tiene una cita médica, que está esperando por su perro. Y a veces es difícil de equilibrar esa energía de, ok, estamos todos aquí. Pero ayuda mucho eso, que haya una buena sincronía dentro del equipo. ¿Por qué? Porque a veces pues, te puede tocar ese tipo de perritos que te pueden hacer el día. Y cuando hay ese tipo de sincronía es como, tranquilo, ve tú, descansa, o haz este que se está portando mejor, yo voy a ti. Por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, y seguro que a mucha gente le ha pasado, de que tú estás con un perro y se está portando súper mal, y tú estás con la energía súper negativa por X o por Y, porque fue producto del perrito, porque ya venías con esa energía, por lo que sea. Y de repente viene este compañero y te dice, mira, ven, yo lo hago, y de repente con él se porta tranquilo. Y no es cuestión de que de repente con él se portó tranquilo porque, no sé, porque tiene una magia, sino porque viene con una energía diferente. Es lo que hablabas un poco antes. O sea, al final estamos trabajando con perritos o con seres que trabajan o se mueven por energía.
Entonces, esa es un poco la energía que nosotros podamos tener hacia ellos. Ellos la van a percibir y se van a portar bien o mal. Sí, Entonces, sí, si hay un no. buen equipo, pues equilibrar eso también. Y muchas veces habemos personas, yo considero que tengo un don para los Sí, perritos lo tiene. complicados Sí, lo y a tiene. Lo veces me tiene. arrepiento de tenerlo porque sé que a lo mejor para ustedes requiere un esfuerzo extra o requiere un mal humor, no quiero decir, sino eso, sí, bueno, o sí, te Sí, ponen de mal humor. obviamente. Y entonces yo intento evitarlo y los agarro yo y es como, ok, ahora la que estoy cargada soy yo, se portó bien conmigo, pero quieras o no te carga o estás trabajando en la atención de, ya vengo con la idea de que este perrito es de esta manera y evidentemente a todos nos encanta trabajar con otro tipo de clientes, pero bueno, también existen y también tienen derecho a la peluquería y creo que no un perro agresivo, nosotros no trabajamos ya con perros agresivos, creo que O sea, hay uno que otro que, bueno, son especialistas. De repente es típico que no le gustan las uñas o las patas, sí. pero no son perros extremadamente agresivos que sean perros que tú no puedes controlar. Sí, pero llega un punto que creo que también es un error que cometes mucho al principio y yo lo cometí, fue uno de los grandes errores que cometía, que yo agarraba todo tipo de perros. ¿No? Bueno, al principio tenías que hacerlo así, porque si no, al Exactamente. final, si te ponías a De- elegir, claro, te ibas a quedar con nada. Sí. De hecho, llegué a agarrar perritos que me decían, es que no me lo atienden en ningún sitio. Si yo voy al veterinario, siempre bajo supervisión veterinaria. Esto nunca lo hice yo. Pero si me lo llegaron a comentar los clientes, mira, y si le doy una pastillita de esas Que que lo se les da relajes, para exacto. los aviones. Yo decía, bueno, mira, es tu perro, si tú quieres intentarlo de esa manera y el veterinario te da la dosis que tú le tienes que poner, y hoy en día lo pienso y eso no lo haría más ni loca. Es que hice muy pocos perros así, pero iban Es abobados, que es entonces, complicado. Yo también en una oportunidad en Venezuela me tocó atender un perrito que estaba sedado, pero claro, no era por nada de que fuera agresivo, sino porque le estaban haciendo una limpieza dental y yo trabajaba con una doctora y ella lo sedó y después como que tuvo que hacerle varias extracciones y quedó todo lleno de sangre y me dijo, mira, por lo menos echa una lavadita para que... Y es incómodo manejar, a lo mejor estos eran totados y bueno, por lo menos, sí, pero sí, no, un perro no. totalmente dormido es muy incómodo trabajarlo porque al final tú tienes que posar un poco al perro para hacerle las angulaciones y eso. En este caso yo no lo corté, pero sí, pues lavarlo era así, entonces era con cuidado porque si lo dejaba caer, pues que caía en la bañera y se podía ahogar también. Es complicadísimo. Terrible, no, yo Horrible. sedados completamente, nunca he hecho un perro sedado completamente, creo que eso sí, tiene que ser un caso de que haya un veterinario Claro. cerca, ¿no? Pero sí que eso, venían como un poco atontadas y de cierta manera tú también te confiabas porque decías, bueno, está relajado y de repente saltaba. Claro. Entonces ya cuando tienes un nivel de clientela, creo que no es necesario agarrar este tipo de perritos, Aunque hay aunque me da peluquería, mucha pena, sí, sinceramente. pero hay peluquerías que se dedican a eso. También. Incluso creo que bueno, la tuvimos aquí en el episodio Gina, Gina Canina, ella, claro, ella tiene su grooming mobile grooming, esto, y ahí pues tiene a sus chicas que trabajan con ella, pero ella se dedica a atender a estos perritos que no los aceptan en otra peluquería, sean perritos porque están enfermos o porque son agresivos o qué sé, y todo aquello. Pero siento que cuando te dedicas a eso, tienes que dedicarte solo a ese tipo de perritos, porque tienen otros tiempos, tienen otros tratos. Claro. O sea, no puedes tener por lo menos 4 o 5 perros al día así, porque al final necesitas tener un tiempo más largo. Entonces yo creo que puedes hacer un equilibrio, puedes atender este tipo de perros, sí, pero no te satures, porque al final si no vas a terminar Nada más quemado. me parece estupendo que haya gente que sí lo haga porque es necesario, porque lo dicho, o sea, me da muchísima pena que al final se queden fuera de, de la peluquería, ¿no? Porque a veces nos pasa, ay, pero es que quiero que la atiendan ustedes, pero es que claro, es que me va a suponer un tiempo terrible, o ya no es el tiempo, o sea, porque nosotros sí que trabajamos algunos perritos que a lo mejor en otras peluquerías rechazarían, pero un perro que yo no puedo agarrar del suelo, es que Es no, es complicado. que lo siento, pero prefiero llamar al propietario, mira, que lo haga en un sitio que se pueda hacer, que le puedan dedicar el tiempo, Quizás que que le tengan un tengan tipo que de dedicar. noción de etología, ¿sabes? Alguien especializado en eso, que pueda Sí. tratar la conducta más Sí, que lo o estético. que no trabajen con tiempos, que tú puedas tener el perrito y darle todo el espacio que necesite, el tiempo que necesite y tú le puedas dedicar, ¿no? Pero bueno, lo que decía antes, nosotros tenemos un horario y tenemos una agenda llena que hay que sacar. Hay que sacar el trabajo y no me parece justo que llegue un perrito que está a su hora, en su sitio y tenga que esperar 2 horas más porque yo estoy dedicándole tanta paciencia al otro perrito, que a todos se les dedica paciencia, no quiero que se malinterprete, Pero hay unos pero tiempos.
Exacto. Hay unos tiempos exacto. y hay que acudir a ese tiempo también porque si tú le dices una hora a un cliente, nosotros tratamos de decirle una hora en específico para que ellos más o menos se hagan una idea. Sí, Puede ser más, orientativa. puede ser menos, pero ellos también van haciéndose una idea de cuánto tiempo va a durar la peluquería porque tienen otras cosas que hacer. Esto lo estamos llevando un poco al caso de cómo nosotros lo trabajamos Exacto, en la nuestra peluquería. forma de trabajar. Pero yo me he encontrado con muchos groomers que lo trabajan diferente. Hay Sí. groomers que reciben una cantidad de perros en la mañana y ya lo entregan todos a la misma hora cuando estén listos. Pero bueno, cada peluquería es diferente. En este caso nosotros lo hacemos así y es un método que nos ha funcionado, porque me parece que ha Sí. funcionado bien. A las personas les ha gustado este método y ha estado bien. No, y que cuando ya llevas muchos años con la peluquería, nosotros llevamos 11 años, como dije antes, estamos en un pueblo pequeñito y la mayoría de personas son gente habitual, o sea, gente que nos conoce, que... Sí, Y cliente creo, recurrente. creo que cambiarles de repente todo el formato, sí que se podría hacer poco a poco, incluso probar otras formas que nos lo hemos planteado. Sí. Pero lo que tú dices, como va bien y no sé, no veo la necesidad de De hacerlo de cambiar. otra manera, Exacto. pero bueno, siempre también se puede probar, ¿no? Exacto. Aún así me he llevado muchas mordidas de perrito que he intentado hacer y no Y no. puedo hacer. Bueno, creo que todos, incluso hoy justo estábamos haciendo un chihuahua y era de estos que no le gustaban las uñas. Hoy me llevó una mordida pequeña, pero El primer perrito que me mordió a mí en la peluquería fue un chihuahua. Era es un verdad. perrito muy chiquitito, muy chiquitito. Es que además, no sé, creo que todavía era cachorro. Y le fueron a cortar solo las uñas. Ok. Y entonces como el perrito no paraba quieto, era de estos perritos que se mueve y tú no sabes cómo agarrarlo porque las patitas son tan finitas que como la Es aprietas horrible. parece que se le va a partir la pata. Entonces yo lo agarré así. Y mira, Y te mordió la mira nariz. así para cortarle la uña y lo primero que hice fue, me enganchó la nariz y las lágrimas, pero inmediatas. Horrible, horrible. Y fue un chihuahua que la gente dice, ay, los perros grandes. No, peor, Mi peor. experiencia es que Sí. los perros grandes se portan muchísimo mejor que los perros pequeños. Sí, es verdad. Son más peligrosos O lo obviamente a la sueles hora. ver venir también, Sí. creo yo. No, y que a lo mejor son más peligrosos a la hora de morderte. Obviamente un perro grande si te muerde, pues es más peligroso que te muerda un chihuahua al final. Un chihuahua te recupera rápido, que un perro grande, pues a lo mejor no tanto. Sí. Ahora, volviendo un poquito a tu historia, a tu trayectoria profesional, ¿en qué momento llegó o cuándo llegó el momento donde dijiste, mira, yo creo que este corte me gustó? O sea, lo hice bien. O sea, ya nos contaste de que montaste tu peluquería, empezaste trabajando sola, empezaste haciendo los perros más o menos como tú creías que estaban bien. Sí. Pero ¿cuándo fue el momento donde tú dijiste, mira, me gustan como están saliendo mis perritos? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Yo creo que más o menos un año. De todas maneras, yo le dedicaba muchas horas al trabajo. Como te dije, empecé en un centro comercial y abría a las 9 de la mañana y cerraba a las 9 de la noche. Estaba todo el día. Por suerte, desde que abrí no he tenido ni un solo día sin clientes. Siempre tuve clientes, incluso clientes que yo veía que yo no... Siempre fui muy objetiva, o sea, yo sabía cuando un perro me había quedado bien y cuando no. Ok. Pero clientes que yo sabía que no habían salido tan bien y volvían súper contentos porque el perro había salido contento, porque Bueno. había salido oliendo súper rico. Y es algo que aplicas hoy en día, valía un poco más el trato que le das al cliente. Sí, Porque puede soy ser. consciente que eres una de las personas que le da un muy buen trato al cliente humano. Que eso es otra cosa importante, o sea, no solamente dejar el perrito bonito, sino cómo tratas al cliente. Al final el cliente es el que va a volver, o sea, por el perrito dice, no vuelvo, por mucho, muy bonito que quede Sí. y por muy bonito que lo trates, ¿no? Sí. Entonces, El quizás- cliente humano y el cliente perro, ¿no? O sea, yo era de las que me tiraban el piso después de terminarlo y jugaba con el perrito. Y entonces, ay, es que yo iba a X sitio y no quería entrar. O empezaba a llorar, vomitaba antes de entrar a la peluquería. Y aquí yo veo que viene tan contento y yo me ponía a hablar con el cliente. Entonces, sí, todo eso yo creo que fueron Influyó. puntos a mi favor. Y volvieron y la siguiente vez que venían yo sabía lo que se había ido mal la vez anterior, intentaba mejorarlo. eso es un puntazo. Sí, Eso es un puntazo. Cuando te das cuenta de que, mira, no me quedó de repente las patas atrás tan bonitas, porque hay que razón. Que aún un día hoy eso también pasa, porque a mí a Sí, veces me ha claro. pasado de que a lo mejor un perrito que siempre se te porta bien, ese día pues no tenía el Claro. día, se te portó mal. Y es como eso, pues mira, a lo mejor hoy no le dediqué tanto tiempo a las patitas, pues para la próxima
Sí, o no Se lo siempre digo. dejamos el mismo acabado, a veces el estirado nos queda diferente y eso influye en el corte y te das cuenta cuando el perro se va, pero son cosas que quizás percibimos nosotros como peluqueros y sobre de la mesa, pero cuando lo pones en el suelo se ve mejor de lo que tú Es pensabas, verdad. o no, o tú dices, "Ay, es que hoy no me gusta nada", y sale y el cliente, ay, me encanta. Entonces tenemos esas contradicciones dentro de la peluquería, pero para nosotros al final es un reto personal, y Total. eso me pasaba a mí, más estando sola, era como, a ver, Tengo que dejarlo bien. sí, tengo que ser crítica con mi trabajo Claro. porque no tengo a alguien al lado Que que eso me también es diga, importante, o sea, ser autocrítico con tu trabajo y creo que es algo que hemos conversado en algunos episodios de que al final el detalle que no ve el cliente vale, pero lo ves tú. Y si tú quieres progresar en tu trabajo, sí. pues tienes que arreglar eso. Sí, yo creo que yo soy una persona bastante exigente conmigo misma y en general. Soy una persona bastante exigente con los detalles, con no hagas eso porque hay un paño que se ve allá atrás y se ve feo, esa foto no sirve. Ahí está bonito, sí, pero hay un pelo por ahí que no me gusta y no quiere decir que los deje perfectos, nada más lejos de la realidad. Y en ese momento muchísimo menos. Estoy segura que y pido perdón desde aquí a todos esos clientes que yo les hice un destrozo. Pero bueno, también como buena novata tenía Pero unos precios absurdos. no, y seguro le hacías un buen baño, usabas Sí, muy buena cosmética, eso sí, siempre he usado muy muy buena buena cosmética. cosmética. Siempre ha Y sido importante para mí. quieras o no, eso ayuda. Sí, ¿Sabes? Eso que te decían de que es que me gusta que el perrito salga oliendo rico. Quizás a lo mejor algunos se daban cuenta de que tiene un pelito por fuera. Pero decías, mira, porque sale corriendo, sale oliendo rico, entra a la peluquería bien, se siente bien, o sea, tengo un buen trato con derrochaba los... producto yo. O sea, a Exacto. día de hoy digo, pero ¿por qué usaba tanto? No era necesario. Lo que me podía durar un bote de champú en ese entonces, ahora me dura bastante más porque lo diluyo Exacto. a lo mejor Por la en experiencia las también. porciones La adecuadas. Sí, experiencia le da. todo eso fue bueno y fue malo. Al final tampoco estaría aquí hoy ni tendría quizás el éxito que tiene No, mi pero sí peluquería tiene éxito. dentro de él, lo que nos conocen, ¿no? Y lo dicho, Yo siento que sí, yo siento que tiene éxito. O sea, a lo mejor, porque eso, yo creo que el éxito puedes medirlo por la cantidad de clientes que tienes fijo. O sea, nosotros, sí es verdad que nos siguen llegando clientes nuevos, siguen llegando y siguen viniendo, pero también como vienen, algunos se van porque ya algunos son viejitos, ya llevan muchos sí. años atendiéndolo. Eh, y el hecho de que sigan viniendo, pues demuestra que tienes un éxito y que tengas una agenda llena, que no hayas Sí, pasado en tantos años un día sin tener algún perrito por lo menos. sí, no, y de hace muchos años para acá ya nunca pasan 4 o 5 días sin que tengamos la agenda llena y Exacto, somos 4 personas trabajando. Entonces, el nivel de trabajo que hay yo creo que está bastante bien para el sitio en el que estamos, exacto. porque las cosas como son, estamos bastante limitados. Para mí, el que hayan perritos que dejen de venir porque fallecieron o porque se mudaron y todavía sus propietarios nos escriban con cariño y diciendo cómo los echo de menos, cómo echo de menos llevar a mi perrito, para mí es el mejor aplauso a mí Al misma, a la trabajo y al peluquería, a esfuerzo. ustedes. Ahora mismo que yo estoy de baja porque estoy embarazada, estamos a puntito ya de que nazca la Casi no niña. hacemos este episodio, casi, casi. Casi. Estamos a puntito de que nazca la niña y para mí el estar en mi casa y estar tranquila porque tengo un equipo que me respalda y se los digo y lo quiero decir aquí y quiero que cuando lo diga de verdad lo sientan, que no es simplemente palabras. O sea, para mí es una tranquilidad tremenda poder estar en casa y decir, ok, mi equipo está haciendo las cosas como a mí me gustan, como se ha trabajado para que se hagan y los clientes están tranquilos. Siempre puede haber una queja, pero las hay cuando yo estoy también. Claro. Es normal. Es que no podemos agradarle a todos tampoco. Exactamente. Era una de las cosas que iba a preguntar. Obviamente lo íbamos a hablar más adelante, pero bueno, ya que lo tocaste acerca del equipo, y no es porque yo sea parte del equipo, pero creo que tu experiencia como, en este caso voy a ponerlo como jefa, yo sé que tú no lo ves de esa manera, pero como jefa pueden beneficiar mucho a las personas que también tienen personas a su cargo. En tu caso, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo hacer la pregunta? ¿Cómo ampliar? Sí, o cómo hiciste para tener un buen equipo. O sea, ¿qué cosas utilizaste para que tu equipo hoy sea lo que es? Bueno, no hice nada especial. No voy a echarme flores que no tengo, no hice nada especial, simplemente ha sido por necesidad. Como te dije, trabajaba sola, trabajaba muchísimas horas. Yo siempre he sido una persona delgada. A ver, hago ejercicio, pero no tengo la fuerza
que pueden tener ustedes los chicos. Y me empezaron a llegar muchos perros grandes que yo intentaba hacer sola, pero me di cuenta, llegado un momento que me iba a lesionar, que yo no podía hacer esos perros grandes. Y ahí entró César al equipo. Fue como un grito de auxilio de necesito a alguien fuerte que me ayude. Claro, al principio, bueno, no me quiero adelantar la historia, pero al principio empezó unos días solamente. Sí. Puntuales. Es cuando él terminó el trabajo, empezó a venir los fines de semana, los sábados. Nosotros trabajábamos los sábados, seguimos trabajando algunos sábados, lo que pasa es que ya los alternamos, pero en ese entonces sí que trabajaba el sábado todo el día, entonces era el día que él podía venir y echarme una mano. Y poníamos los perritos grandes los días que él podía venir a echarme una mano, sobre todo para bañar, para subir a la mesa, para bajar de la mesa, para lo que era manipular el perro en sí. Y bueno, luego pasaron cosas en general y cada vez me vi más sobrepasada de trabajo. Claro, porque ya a lo mejor te das un poco el lujo de que, bueno, tengo a César aquí tal día, puedo meter quizás algún perrito o algo. Sí, ¿no? Y entre semanas, o sea, al final siempre más o menos he dedicado el mismo tiempo a los perros, que más o menos unas 2 horas con cada uno. Y claro, llegó el momento que yo era una sola y trabajaba así 12 horas, pero no podía hacer más de 6 perros al día. Y en ese entonces, por desconocimiento también de cómo agendar, a veces metía perritos de más, me veía que iba a cerrar el centro comercial y yo todavía estaba adentro. Me pasó por 2 veces de no poder terminar el perrito y decirle, mira, tráelo mañana, porque estaba tan anudado que no me va a dar tiempo de terminarlo, y lo puse a última hora, yo no sabía cómo venía. Una vez me pasó, por ejemplo, con Maddie. Maddie, Es una perrita que falleció, pero muy especial para todos nosotros. Era un encanto de perrita. Ella fue desde que era un pomponcito así de chiquitito hasta que cruzó el arco iris. Y con Maddie fue súper anudada. Tenía la última hora porque los dueños me pidieron la cita a la hora que salían del trabajo. Y claro, yo estuve 1 hora y media desanudando, y cuando me vi al gerente del centro comercial por fuera, dice, mira, eres la única que falta, eres la única que falta por cerrar. Entonces llamar a los dueños, mira, es que no puedo terminarla hoy, tráemela mañana, y así. Entonces, bueno, total que me vi sobrepasada de trabajo y no tenía nadie. O sea, intenté buscar gente que trabajara conmigo, no conseguía a nadie, y pensé que, bueno, que era una buena idea que César empezara conmigo como auxiliar. Entre todo este tiempo también yo me estuve formando. O sea, era una de las cosas que quería acatar. Lo que pasa es que nos adelantamos mucho en el tiempo. Pero bueno, rescatando un poquito eso, tú me contabas de que duraste 1 año más o menos para que tú dijeras, me quedó bien, es aceptable, pero en todo ese tiempo te seguiste formando. No hice muchísimos cursos, pero sí hice a lo mejor 2, 3 cursos cuando hacían. Sí, me acercaba a Madrid sobre todo, porque aquí era más complicado. No había gran cosa. Sí, en ese entonces sigue habiendo poca formación a día de hoy, pues en ese entonces había muchísimo menos, pero sí, cada vez que había un seminario y podía cerrar, claro, al final la tienda dependía solo de mí. Si podía me iba, hice unos 2, 3 seminarios. Claro, no es lo mismo cuando tú solo ves que cuando haces un taller, pero bueno. Pero bueno, ya al tener unas nociones básicas, más o menos sabías. Sí. Sabías, vale, además perfecto. te arriesgabas ya, pues voy a comprar esta tijera, voy a comprar esto, voy a ver qué tal con esto. Y bueno, vas experimentando. Y ahí, bueno, pensé, y si César entra a auxiliar conmigo para adelantarme lo que es baños y secar. Además, él es muy bueno secando, es bastante rápido, mucho más rápido que yo. De hecho, ellos me vacilan muchísimo porque yo soy muy lenta secando. Pero eres más rápido cortando. Sí, pero soy muy lenta secando. De hecho, es algo que no me gusta. Si yo pudiera, no secaría nunca. De hecho, cada vez lo hago menos. Pero bueno, eso. Entonces él me adelantaba en baños y cortes, y así también luego él empezó a hacer formaciones conmigo de San Bernard. Y se quedó en el equipo. Trabajamos juntos, vivimos juntos, entrenamos juntos, somos amigos de los mismos amigos, y no era nada fácil. Claro. No era nada fácil. Luego, pues lo mismo, me vi sobrepasada, conseguí una chica que es una amiga también, que empezó a trabajar con nosotros, Sonia. Te mando un saludo por si ves el vídeo. Sonia era otra parte fundamental de nuestro equipo, porque aparte de ser peluquera, era una amiga. Claro. Era una amiga. Y bueno, estuvo con nosotros. Es verdad que yo ahí hice un par de cosas que no tenía que haber hecho.
Y me Pero met- todo igual desde el desconocimiento. O Sí. sea, al final estabas empezando con una peluquería, cuando ya lo dijiste, no estabas preparada para Sí. llevarla, obviamente. Y era como, mira, vivencias tras vivencias. O sea, voy Sí. aprendiendo sobre la marcha, que no es algo que se aconseja. Pero bueno, al final te funcionó y eso te ha llevado a tener el éxito que tienes. Lo Sí. comentaste hace rato. O sea, si no hubieses pasado por todos esos caminos, por todos esos cambios, por todos esos errores, no tuvieras lo que tienes Sí, en ahora, ese que es caso a sólido. nivel empresarial, o sea, en gestión de pedidos, yo vi que había mucho más trabajo, pues empecé a pedir más cosas y tal. Bueno, en total que llegó el momento que no podía sostener a 3 personas de la misma peluquería y bueno, pues Sonia se fue, pasó un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, y quedé embarazada de mi primera niña. Y tú me habías mandado el currículum hacía un mes o algo así. Sí, Ya me yo acuerdo. me planteaba meter a alguien, pero tenía muchísimas dudas y muchísimo miedo por la experiencia que había tenido anterior de quizás yo ahora veo esto, pero cuando empiece a sacar números no me da. Pero bueno, sí que tenía muchas ganas de que empezara alguien y me enteré que estaba embarazada. Justamente había llegado tu currículum en el momento idóneo y te planteé que empezaras y a día de hoy es lo mejor que hice. Pudimos ampliar equipo, se cogían muchos más clientes, la tienda se nos quedó pequeña. Sí, es verdad, tuvimos que ampliar. Bueno, no tuviste que ampliar. Sí, vino la pandemia. Que eso fue En otro la golpe. pandemia, sí, en la pandemia nosotros tuvimos que cerrar porque sí es verdad que nosotros teníamos tienda, pero nuestro fuerte nunca ha sido la tienda, sino ha sido la peluquería. Entonces no podíamos estar abiertos porque era absurdo para la cantidad de cosas que se vendían, pero a ojos de ayudas del gobierno y demás, pues sí que podíamos abrir porque nosotros teníamos alimentación de perritos. Entonces nada, en la pandemia estuvimos ahí a punto del abismo. Todo rudo. La Sí, pandemia sí, todo sí. rudo. Estuvimos a punto del abismo todos, pero bueno, Pero bueno, después. se sobrevivió. Sí, Se no, sobrevivió, estamos aquí. Algo que quería rescatar un poquito o sea, obviamente de todo lo que has comentado del equipo. Tenemos un perrito por aquí. O una gatita. que quería rescatar un poco de cómo fuiste armando el equipo. Bueno, principalmente que justo cuando yo llegué, tú fuiste Francisco. ¿Francisco se llama tu amigo? Fran. Fran. Bueno, Fran, tú fuiste mi Fran. Porque también fue un momento donde yo estaba llegando aquí, le estaba escribiendo a un montón de... Sí, tenemos un gatito por aquí que está pasando por detrás. Eh, obviamente le escribí un montón de peluquerías y tú fuiste una de las únicas que me dijo, mira, puede ser. Pero al principio fue como, mira, puede ser, no fue algo seguro, pero sí. Sí, porque yo tenía un viaje de por medio, entonces era Sí. como que no quería. Esta es la La primera. culpable Gracias a ella estoy yo aquí. Estoy yo en la peluquería. Es Saluda, la Lore. culpable. Dile hola. Dile hola a todos. Hola a todos. Entonces eso, fuiste como una de las únicas personas que me dijo, mira, sí, vamos a ver si se puede. Y cuando me llamaste para mí fue una salvación. De bueno, lo hemos hablado otras veces. O sea, yo estaba pasando por un momento bastante complicado. Y justo cuando me dijiste, sí, mira, ven, trabaja. Y después la conexión que hubo entre los tres, que cómo nos las llevamos, cómo fluyó. Y todo el equipo que hemos hecho hasta ahora, pues para mí eso fue increíble y lo agradezco un montón. Te agradezco de pana que hayas abierto como que ese espacio para que yo pudiera entrar porque justo más lo necesitaba en ese momento. Sí, además recuerdo que te dije como, bueno, vamos a probar unos días porque yo tenía miedo de que no pudiera luego económicamente también darte a ti tus derechos, ¿no? Y súper bien, o sea, todo fue para bien, cada vez vinieron más clientes, la gente estaba súper contenta, se podía sacar el trabajo. Lo mismo, yo viví luego mi embarazo bastante tranquila sabiendo que tú estabas ahí, que eras una persona de experiencia, porque es una de las cosas que cuesta más, creo, encontrar Pero aprendí en mucho este también. mundo. Aquí. Aprendí Claro. muchísimo. Porque, por ejemplo, yo no manejaba muy bien los pelos lisos. No, pero y nosotros de ti, o sea, al final es un obviamente, es feedback recíproco. y Pero eso, o sea, que por mucha experiencia a lo mejor que yo pudiera aportar también cuando llegué, me encontré con una manera de trabajar totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrado, ¿sabes? Y entonces unos perros diferentes, por ejemplo, yo lo he dicho varias veces en los episodios, yo en Venezuela no veía pelos lisos, o sea, muy poco. Yo veía más caniche, más pelos rizados. Y aquí por lo menos tú me enseñaste muchísimo de mi pelo agenda liso. era un 70% de Yorkshire. Casi todo, casi todo. Sí. Y todavía es así. A día de hoy Todavía también, sigue sí. siendo más Yorkshire, más bichón que Yo creo otra que de ahí cosa. mi destreza con A los los pelos lisos. Yorkshire, sí, o sea, Los pelos era lisos. como
o lo aprendo a hacer bien o no hago nada no. y cierro la peluquería, porque es que había un boom de Yorkshire en este pueblo brutal y todos querían más o menos el mismo corte, que era un corte, quiero el pelo largo porque es un Yorkshire, pero no lo quiero tan largo hasta el suelo, y entonces bueno. Una experta haciendo, que justo lo comenté en un episodio, no recuerdo en cuál, pero es haciendo ese corte que como que cortas a la mitad Alturita el manto. panza, le decimos Exacto, nosotros, sí. pero corta como el manto a la mitad y no queda trasquilado, o sea, se ve súper bien, se ve bastante compensadito. Y bueno, me los enseñaste, yo creo que lo hago bien, pero bastante muy comercial y muy decirlo. cómodo para los clientes también, que es una de las cosas importantes, ¿sabes? Al final estamos tratando o estamos haciendo peluquería comercial. Entonces queremos que los clientes pues se vayan con la necesidad de su perrito. Sí, que son clientes que vuelven en 2 meses, pero vuelve bien el perro, no vuelve hecho una bola de nudos, no vuelve con el culete lleno de caca, no, que son cosas que pasan en los Yorkshire. O sea, tenemos Yorkshire de manto que tienen unos mantos espectaculares, pero inevitablemente vienen dando olor o vienen un poco enredados porque no siempre en casa se puede tener mantenimiento que tenemos. Bueno, o sea, yo tengo un pelo muy finito y noto la diferencia cuando voy a la peluquería y cuando me lo seco en mi casa. Obviamente. Siendo peluquera, pero no tiene nada que ver. Ahora, ¿cómo o sea, va un poquito de la mano hablando un poco del equipo, pero ¿cómo manejas la situación de que ahora, o sea, fuiste madre, no, eres madre, perdón, eres madre, ahora vuelves a tener o vas a tener otra niña? ¿Cómo manejas la situación con respecto al trabajo, el poder, lo dijiste hace rato, gracias al equipo, pero ¿cómo lo manejas desde dentro? Porque no solamente es manejar un equipo, ¿sabes? Es manejar también todo un negocio y una tienda. O sea, ¿cómo haces para manejar eso? Bueno, yo creo que todo lo malo trae una parte buena. Y cuando volví de la pandemia, yo empecé con una molestia en la mano que se fue agravando en el tiempo. Luego nos mudamos, que estamos, o sea, al local que estamos actualmente, que es un local mucho más grande. Que es donde está la academia, donde yo comenté que grababa los episodios. Y bueno, también al ser un local más grande exigía más tiempo. Nosotros, al ser pareja, César y yo, pues íbamos rotando los horarios para siempre estar con la niña. Cuando no, pues alguna vez puntual la cuidaban las abuelas y tal, pero sí que hemos sido unos padres bastante presentes. Para mí era fundamental, que era algo de lo que te quería hablar antes, ¿no? De que cuando decíamos sobre el éxito de la peluquería al final es lo que tú dices, es lo que tú crees también que sea el éxito. Claro. Yo no he sido muy ambiciosa en el hecho de querer crecer tanto profesionalmente. O sea, para mí es importante crecer y aprender y tener experiencia y hacer las cosas lo mejor que puedo, pero nunca ha sido mi prioridad destacarme en... O sea, yo siempre he sido muy familiar. Yo desde que era muy chiquitita quería ser mami, y para mí era más importante y es más importante a día de hoy ser una buena madre que una buena peluquera, sin dejar una cosa por la otra. Exacto. O sea, creo que se pueden compatibilizar, las dos cosas perfectamente. Hay momentos en los que una requiere un poco más de tiempo que la otra y que, bueno, que realmente nunca llegas a desconectar, pero es parte de mi carácter también. Yo soy una persona que necesita estar como siempre ocupada o haciendo algo. Yo estoy estudiando porque me gusta mucho seguir formándome en muchísimas cosas, ¿no? Y estoy estudiando y necesito tener un ruido de fondo. Claro. Estoy en la peluquería y estoy pensando que tengo que hacer para la niña, para el cole, tal cosa. Es eso, es un poco parte de mi personalidad de quiero abarcar muchas cosas y quiero hacerlas todas bien. Y cuando no tengo nada que hacer me he dado cuenta que me deprimo un poco. Tú sabes que eso, pero ahora que lo tocas, aunque nos salgamos un poquito del tema, en estos días escuchando un podcast justamente, alguien nos decía que esta nueva ola del mundo, porque antes eso no pasaba, como esta nueva moda, los seres humanos no podemos estar sin hacer nada. A mí me cuesta mucho. O sea, y la persona que lo decía, siéntate en el sofá de tu casa, 15 minutos, mirando a la pared no pensando en nada. No puedo. Para mí eso es desesperante. Incluso yo no puedo estar en completo silencio. O sea, yo siempre, incluso para dormir, tengo que tener ventilador o algo. O sea, para mí el silencio absoluto me desespera. Pero es por toda esta ola moderna que hay de redes y que no puedes estar viendo sin estar viendo el teléfono o estar viendo la tele o estar viendo todas esas cosas.
no sé qué beneficio pueda tener el hecho de que podamos controlar No el lo hecho sé. de estar sin hacer nada. No lo sé, logro desconectar, por ejemplo, a mí las redes y demás es algo que sí, que me gusta, pero no dependo de ellas. Yo no soy una persona que necesite estar constantemente viendo el teléfono, aunque muchas veces lo haga. Pero no viendo el teléfono, pero de repente viendo algo en la tele. O sea, siempre es Sí, como que estás conectada a algo sí. electrónico, ¿sabes? No, Pero no por es como que ejemplo, voy a limpiar la casa y me voy a quedar no, en mute. no, eso, pongo música. Estoy Exacto, limpiando y pongo exacto, pero música y estoy siempre, cantando mientras siempre tenemos limpio. que tener como que era un poco lo que hablaba esta persona, era como que tenemos que tener la mente en acción siempre. Y lo llevaba al punto en que la mente también tiene que tener como que esa tranquilidad que a veces incluso no tenemos ni durmiendo, ¿sabes? Porque a veces estamos durmiendo, estamos soñando en cosas, o nos levantamos y pensamos en las cosas, o nos acostamos pensando en los problemas y en todas estas cosas. Entonces, un poquito que nos salimos del tema, pero llevándolo a ese punto de que también deberíamos tener esa mente de desconectar completamente. A lo mejor no en mute, pero tener ese momento de desconexión. Sí, sí, bueno, incluso puede ser a veces hasta un trastorno, no se me fue la palabra ahora, que hoy en día, ¿no? Que sí se diagnostican Bueno, más sí, como un niños, trastorno. sí, con TDA o este tipo de cosas, que quizás antes es simplemente eso, eres súper inquieta, no puedes dejar de pensar y ya está, y a lo mejor, bueno, eso, bueno, yo voy a terapia, me encanta ir a terapia, y de momento no me han Eh, diagnosticado, pero es necesario, yo muchas creo. veces lo que me dice la psicóloga es que eso es mi forma de evadir, ¿no? De Ah, mantener la mente ocupada porque a veces hay cosas que no nos gustan, que no queremos pensar obviamente. y evadimos ocupándonos. Haciendo cosas. A mí me pasa muchísimo. Yo cuando tengo problemas siempre busco hacer otra cosa que no me haga pensar en eso. Y bueno, yo lo he visto mucho en terapia, es sencillamente tienes que afrontar eso, o sea, porque tú vives con ese problema, ese problema es real, es presente, y tienes que afrontarlo, ¿y cómo lo afrontas? Pensando en eso, si tienes que llorar, lloras, si tienes que gritar, gritas, o sea, si tienes que expresarlo, tienes que hacerlo, pero tienes que pasar por ese momento para poder como que continuar. Exactamente. Bueno, en mi caso básicamente vivo en una espiral porque eso, pues trabajo con mi pareja y es conciliar todo siempre en un En mismo un bucle. círculo, exacto. Entonces muchas veces el mismo problema es mi misma solución. Y es, bueno, enfréntate a eso y ya está. Entonces no lo he llegado a ver como un problema, aunque en el fondo quizás lo sea lo que pueda estar pasando en determinado momento. Pero para mí eso, la prioridad es la familia, que el trabajo vaya bien, o sea, no me importa crecer, no me importa que me reconozcan, no me importa, o sea, Y eso está bien, siempre y cuando yo llegue a la peluquería y los clientes estén claro. contentos, o sea, a mí me afectan muchísimo la, las críticas, sí, de a lo Mm. mejor de un cliente, por suerte tenemos bastante pocas, no por nada, las habrán y no me las han dicho, ¿no? Pero cuando hemos tenido algún problema con un cliente, me preocupo muchísimo. Quiero que esa persona entienda mi punto de vista. Nos disculpamos, por supuesto, si hay que disculparse, nos equivocamos como todo el mundo. Y eso es importante que, bueno, si no quieres volver, si tú quieres probar en otro sitio, por supuesto, tú tienes las puertas abiertas a ir donde tú quieras, porque yo también lo hago con las peluquerías o lo hago con las cosas de la niña. Pero que no te vayas con ese mal sabor de boca, sino que dices, bueno, voy a ir a probar a otro sitio y Claro. quizás ese sitio me gustó más. Y genial, o sea, tiene que haber trabajo para todo el mundo, pero que no te vayas con ese mal sabor de que yo vea a un cliente en la calle y me mira mal y yo no sepa por qué. Esa parte es algo que todavía tengo que seguir trabajando a pesar de los años. Y es como, chicos, escribieron a tal persona y qué dijo y Pero vale, claro, pero lo va dijo bien. intrínseco en tu personalidad también, Exacto. en Pero tu lo manera dijo de bien, ser. pero entendió, pero es como, uy, tengo la necesidad de controlar que no se malinterprete ese error que pudimos tener, ¿no? Pero han sido muy pocos en realidad también. O sea, yo llevo más o menos trabajando la mitad del tiempo que llevas con la peluquería abierta. Y, lo hemos visto muy poco. O sea, muy pocos clientes que se... O sea, obviamente hemos tenido clientes que se han quejado porque, bueno, no le podemos caer bien a todo el mundo. Y no Claro. podemos hacer un trabajo que agrade a todos. Pero de verdad que siendo muy objetivos han sido muy, muy pocos las personas que han dicho, mira, esto puntualmente no me gusta. O lo he visto más como clientes como que, mira, este corte no me gusta tanto, házmelo diferente. O sea, Claro. no es que no me gustó lo que me hiciste, no voy a volver. O me voy a otro sitio, o hablo muy mal de ti, o de la peluquería. Sino más como, bueno, mira, me gustan más las orejas así, más como ese tipo de cosas que van más a gusto personal. Que eso me pasa o sea, con los clientes y me pasa entre colegas también. Ok. O sea, yo creo que no puede haber nadie que me conozca que diga, es que esta persona habló mal de mí a X persona. Evidentemente yo puedo hacer un comentario
dentro de mi casa o incluso contigo de esto no me gustó nada, o mira esto, qué mal, pero yo nunca voy, o sea, viene un cliente, mira que X me hizo tal cosa, o sea, de mi boca nunca va a salir, pues qué mal esta persona tal, o sea, no, cada quien tiene su forma de trabajar, todos nos equivocamos, creo que es algo que pues tienes que comentar con esa persona, pero es lo que tú dices, es parte de mi personalidad y quizás muchas veces puedo pecar de parecer seca, de parecer distante con la gente, pero me cuesta coger confianza, pero a la vez que me cuesta coger confianza es como cuando me conoces, sabes que hay cosas que yo no voy a hacer. Claro. Y me parece muy feo que muchas veces en esta profesión, hablo de esta profesión porque es la que me dedico ahora mismo, veo mucha guerra entre colegas. Se ve menos que antes, pero se Sí. sigue viendo. Sí, Lamentándolo mucho. sí, o subirse al carro de ahora está de moda, decir que esto está mal y vamos todos a saco a por eso. Y por eso es una de las razones que siempre las redes me han tenido así como, porque creo que es un portal muy, muy beneficioso para muchas cosas, pero en el que se puede hacer mucho daño. Y que detrás de una pantalla hay mucha gente valiente hablando de que esto se hace mal cuando todos en algún momento hemos hecho algo mal. Y O hemos hecho quizás- eso que se critica. O quizás lo que tú, sí, o no, a lo mejor no lo has hecho nunca, pero a lo mejor has hecho algo que es peor. Claro. ¿Sabes? Voy a criticar que y- se hizo esto, pero y es que que a todo- lo mejor tú estás haciendo algo que es Exacto, peor y no lo todos- estás viendo. Todos tenemos esa cosita que a lo mejor para otra gente es diferente. Exacto. Y en este caso no estamos hablando de cosas muy graves, o sea, porque yo siento que hay algo que la ética como profesionales tenemos que tomar en cuenta. Tomando un caso de X, pues mira, no vas a rapar un perro de doble manto. Exacto. O sea, hay ese tipo de cosas. Pero hay otras cositas que a lo mejor se hacen que para alguna persona no está bien y no le parece bien. Y entonces como está el derecho en redes sociales, pues voy a montar y me voy a enfocar en desprestigiar el trabajo de esta persona. Sí, o gente que sí que lo ha hecho, que ha rapado un perro de doble manto porque tendría sus razones y luego criticas algo que es menos perjudicial que eso, por ejemplo. Exacto. Entonces, bueno, al final todos tenemos derecho a criticar, evidentemente, todos tenemos el opinar. derecho a dar nuestra opinión, pero sí creo que el respeto para mí prima sobre todas las cosas, independientemente de que me guste o no me guste el trabajo de un compañero, creo que hay que respetarlo y en ningún caso, ¿cómo lo diría? En ningún caso extrapolar la opinión del cliente, ¿Cómo? ¿sabes? Porque muchas veces los clientes también dicen cosas por desconocimiento, o a lo mejor le Totalmente. molestó un comentario tuyo o le molestó algo y entonces ya esa persona para captar ese cliente dice Ya, que ya. sí es como él, ¿sabes lo que? Sí, sé por dónde viene, sé por dónde viene. Y todo viene del desconocimiento. Y me hiciste acordar un video de un groomer, o sea, Saúl de Miami, que él decía que él tenía reseñas negativas, pero la mayoría de las reseñas eran por desconocimiento y hablaba de por lo menos cortar las uñas. O sea, hay veces que hay clientes que han dicho, no, es que a mi perrito no le cortaron las uñas, pero es porque no, a lo mejor no se podía, o porque las tenía la vena muy larga y todas esas cosas, se limó. Entonces todo viene del desconocimiento y es ahí donde, lo que hablabas antes, o hay muchos groomers que se montan en esa ola para decir, ah, mira, es que no te lo hicieron allá por esto y por esto, o por Claro. aquello. Es como cuando nos vienen los clientes y nos dicen, no, es que lo llevé a tal peluquería y me lo raparon. O sea, podemos pensar, siendo mal pensamista, no se dice. Mal pensados, perdón. Siendo mal pensados, de que sencillamente ellos fueron a lo fácil. Mordió un par de nudos y se lo raparon. Pero también podemos pensar de que el perro estaba totalmente anudado y no había otra opción. Entonces, ahí queda de parte de ti qué vas a pensar o cómo vas a pensar o cómo vas a O opinar. muchas veces que el cliente se puso necio y es lo que pidió, es lo que pidió, es lo que pidió y... Exacto, bueno, no se supo expresar expresar bien, bien. sus gustos y fue lo que se llevó. Sí, sí, ¿no? Y que a lo mejor ese sitio, ese X sitio, porque estamos hablando de un caso supuesto, ¿no? Lo hizo porque, bueno, pues un cliente habitual a lo mejor es algo que me está pidiendo puntual y después no le gustó, que también hay casos. Bueno, nos ha pasado. También hay casos, no, es que hoy quiero que hagas tal cosa y después lo ves, ay, no me gusta. Y van diciendo, no, es que me hicieron esto que no me gustó. No, Claro, tú pediste eso que no te que gustó. nos ha pasado de repente un cliente que viene con el perro que siempre se le hace a manto largo y de repente dice, mira, yo creo que me lo rapes, me lo deje corto. Y claro, cuando lo ven le impresiona porque cambia mucho el perro, o sea, cambia su estructura. Y es por eso que siempre le decimos a todos, mira, te lo vamos a hacer de esta manera que tú lo estás pidiendo, pero vas a notar mucho el cambio.
Sí. Muchos se frenan y dicen, no, bueno, dámelo de esta, o de otro sí, Sí, dale. no, y siempre desde nuestro propio concepto. O sea, al final Obviamente. el cliente te dice, lo quiero cortito y no sabe qué tan cortito. Y tú le haces algo un poco más largo y lo ven bonito y Ahí les empiezas parece, a jugar. y les parece bien. O sea, y incluso yo se lo comentaba a un par de clientes, como que mayormente que son nuevos, siempre les digo como, mira, yo voy a interpretar lo que tú quieres del perrito. Y esto va a ser como una toma de contacto. Yo te lo voy a dejar como creo que tú me estás diciendo y ya en la siguiente pues tú me dices, mira, lo quiero más largo, lo quiero más corto, me gusta así. Y ya entonces ahí nos vamos entendiendo. Y muchos hemos acertado. Han dicho, mira, sí, me gusta tal cual. Otros llegan y dicen, no, mira, déjamelo más corto, más También largo. tenemos que entender, y eso entra en parte de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades económicas, de tiempo, para, para llevar a los perros cada vez que nosotros nos Claro. gustaría que lo llevaran, ¿no? Y a nosotros nos pasa muchísimo porque eso, estamos en un sitio pequeño que yo tengo clientes que yo sé que a lo mejor ellos no van ni la cuarta parte de la peluquería de lo que llevan a sus perritos y ya están haciendo un gran esfuerzo llevándolos. De ahí entra hacer lo que el cliente necesita o adaptarnos a Exacto. su necesidad, en Exacto. este caso. Que no se trata de que, ay, no, porque yo rapo, no rapo. No, a veces prefiero yo como peluquera y como ser humano, hablar con esa persona y entender que prefiero que me traigan un Yorkshire y dejarlo corto, aunque sea un perro que tiene que tener un manto, a que me lo traigas dentro de 6 meses porque no puedes económicamente o porque no quieres y ya, o sea, al final es su perro. O porque es más cómodo Que dentro, para sí, ellos. dentro de todo, evidentemente cuando tienes un perro tú tienes que saber que tiene ciertas necesidades, es que por Totalmente. eso no quiero que se malinterprete, pero puedo entender que si tú lo vas a tener en mejores condiciones, teniéndolo corto, vale, pues te voy a hacer algo súper bonito dentro de lo corto. Claro. Me voy a esforzar para que te quede bonito dentro de lo corto que tú quieres y que es aceptable para ese tipo de manto. Lo decía Roberto García en uno de los el episodio que estuvimos aquí, que él decía, yo sí rapo a un, ¿cuál era la raza? Creo que era un Westie, de una señora mayor, que para ella es muy difícil peinarlo, para ella es más cómodo tenerlo corto, se lo dejo bonito, corto pero bonito y presentable, que era lo que decía, o sea, no por el hecho de que te lo vayas a corto, te vas a dar un destrozo. Sí, o O tenemos casos que estoy segura que no le va a molestar que la mencione, de Bamba, por ejemplo. Bamba es Bamba, una sí. Yorkshire que viene desde que nació. Y Bamba siempre ha tenido manto largo, Sí. siempre. Y ahora se mudaron a una finca y ella me dice, mi perrita ahora es una hippie. Es una hippie porque está todo el día corriendo detrás de los lagartos y ya no le puedo tener manto. O sea, Claro. ¿qué es mejor? O sea, ¿dónde está esa doble moral de vale? ¿Qué es mejor? ¿Voy a tenerla súper bonita y súper princesa porque es lo que siempre he tenido? ¿O voy a dejar que la perra disfrute Claro. porque Que sea perro. sí, la voy a dejar que disfrute porque ahora le gusta? Antes no corría en el monte porque no había monte, vivían en un piso. Pero ahora viven en una finca y la perra es súper feliz corriendo detrás de los lagartos y llenándose de chiratos y metiéndose en el barro. Y no puedes tener Claro. un Yorkshire de pelo largo haciendo eso. Entonces, bueno, déjamelo más cortito. ¿Por qué voy a insistir como peluquera en que no? En que debe Tienes que llevar el mantenerlo, manto. exacto, sí. Bueno, pasó lo mismo con Puchi. También. Igual. También. Igual, llegó un momento donde se mudaron a una finquita y lo mantienen y lo siguen trayendo a la misma frecuencia. Sí. ¿Sabes? Que no es que, no, déjamelo más corto para no traerlo tan seguido. No, yo sigo llevando a mi perrito a la misma frecuencia, como lo estaba llevando a mes o a mes y medio. Así tenga el pelo corto, pero bueno, para su baño, para su mantenimiento, para un repaso. O sea, no están dejando de descuidar al perro sencillamente porque lo tienen pelo corto. Y si dejaran de venir un mes más, un mes menos, porque ahora es más fácil el mantenimiento en casa, también es respetable, ¿no? Y eso es algo que a mí siempre me ha chocado mucho entre groomer que se critica o no sé cómo decirlo, se habla como con esa propiedad de debe ser así y cada circunstancia de cada persona es diferente y tenemos que saber adaptarnos al cliente también dentro de los parámetros que nosotros consideramos para el perro, pero teniendo en cuenta que es tu perro, tus necesidades Claro, obviamente. y lo que sea más fácil para ti. Uno le dice lo que debería hacer. O Exactamente. sea, lo que debería hacer, o el mantenimiento frecuente. Yo por lo menos soy muy partidario de que, vale, si no tienes las posibilidades de traerlo para hacerle un mantenimiento,
a la peluquería, o sea, el tiempo que sea, que dependiendo también mucho del perrito, pues por lo menos en casa tengo un mantenimiento, una Sí, higiene. por ¿Sabes? supuesto, Bueno, sí. peínalo si es de pelo largo, o si puedes darle un bañito, si es de pelo corto, ¿sabes? Ese mantenimiento yo creo que es necesario también para su higiene, para su salud. No, y que además que son perritos que normalmente se van ya con la siguiente cita cogida. O Exacto. sea, lo que pasa es que quizás lo vas a extender un poquito en el tiempo. No quiere decir que tú digas, bueno, me da igual ese tipo de clientes, ¿no? Obviamente no, pero bueno, si hay que extenderlo en el tiempo porque ahora tus circunstancias cambiaron, pues yo también lo tengo que entender y no No, simplemente totalmente. hacer una crítica negativa a esa persona. Ay, mira, ahora tal. No, igual No, lo típico cuando vienen con un nudo. O sea, de repente a lo mejor es un cliente que viene frecuente, pero perdió una cita por X razón, salud, lo que sea, y de repente viene con un nudo. O sea, vas a venir a machacar al cliente porque sí. tuvo un O nudo. en caso he escuchado muchísimo la crítica, es que se compran un perro y no saben qué perro se compran. A ver, sí, entiendo esa crítica Ok. y no por otra parte. Y voy a poner el ejemplo Sí, de explica, que explica, ahora, explica. sí, de que ahora mi madre que está mucho más con nosotros y demás, que es una persona totalmente ajena al mundo del perro, ¿no? Ella me dice, a ver, llámame ignorante, pero yo no sabía que X perro hay que peinarlo en casa. Entonces yo le digo, a ver, ¿hay que peinarlo en casa o no hay que peinarlo en casa? Al final es nuestro trabajo. O sea, mi trabajo es desenredarlo. Evidentemente, si te compras un perro de pelo largo, deberías de tener las nociones de que hay que peinarlo, ¿no? Y después de que lo llevas a la peluquería, pues nosotros somos los primeros que te lo explicamos. Pero es normal, es súper normal, y a mí me pasó con mi bichón, que tú te compras un perrito, en el caso mío me lo regalaron, y tú no sabes el mantenimiento que llevas. Y la primera vez que vas a la peluquería te mueres de vergüenza porque no solamente que lo llevas hecho polvo, sino que te llevas el regaño del Claro. peluquero de ¿qué es esto? ¿Qué es este perro? Aquí no hay nada que hacer sino meter una tijera para abrir nudos. Y sí, yo lo tocaba en mi casa porque yo hoy en día también a veces digo, jolín, no lo tocan. Sí, yo la tocaba, pero es que yo no sabía Lo que era cómo un nudo. deshacer Claro. ese nudo. Y de hecho, recuerdo tener cardas en mi casa y peinar, y entonces el pelo, de eso sí Claro. tengo fotos. De Peinabas eso por tengo arriba. fotos. Peinabas solo por Era un nudo y encima del nudo estaban los pelos que yo peinaba. Estaba Porque perfecto. según yo la estaba peinando Claro, bien. obviamente. Pero todo bien el desconocimiento. Y apoyo un poco tu punto y un poco no. ¿Por qué? Porque siento que al nivel que estamos ahora de conocimiento y a lo que huele al internet, yo siento que puedes tomar en cuenta también, me voy a comprar un perro de agua. Por poner un caso, ¿cómo es el mantenimiento del perro de agua? O sea, siento que para eso muchos groomers también se han encargado de que en las redes sociales se vea toda esta peluquería y todas esas cosas. Y en el punto en que estoy de acuerdo contigo es que yo puedo entender ese punto la primera vez. Sí, te estoy diciendo la primera vez. Ya después Exacto. una vez que te explican, Una vez que tú vas a la peluquería y sí, te dice, mira, esto es un nudo, tienes que peinarlo de esta manera, o tienes que traerlo con esta frecuencia si no quieres peinarlo y todas esas exacto. cosas. Ya si tú me lo vuelves a traer, ya no es desconocimiento. Claro. Ya es sinvergüenza. Claro, totalmente. O simplemente que no tienes tiempo y bueno, yo prefiero Exacto. pagarlo y ya está. Exacto, sí, que O sea, la necesidad que tú tengas, o sea que no tengas tiempo y quieras pagarlo, que tú quieras hacerlo, pero yo siento que ya cuando es frecuente, y no hablamos de estos nudos puntuales, por hablar de nudos, de que se hacen por el roce, no, sino ya cuando tú ya traes al perro frecuentemente anudado todo el tiempo, ya eso no es, sencillamente desconozco lo que sí, está no, pasando. no, simplemente eso, no tengo tiempo para peinarlo o no quiero peinarlo y ya está, cóbrame el suplemento que me tengas que cobrar Y ya está. y para eso es nuestro trabajo, ¿sabes? Pero también un punto en los nudos. O sea, yo siento que cuando ya esta es mi percepción personal, o sea, yo siento que cuando ya tú traes el perro excesivamente anudado, siempre, para mí es un maltrato. Porque Sí, puede llegar a serlo. por muy bien que lo hagamos, y tú sabes, bueno, eres consciente de que lo hacemos bien. O sea, no es que lo hacemos perfecto, pero tratamos de cuidar mucho al perro a la hora de alar el nudo. Sí. Pero algún maltrato hay. O sea, algún jaloncito, algunas cosas. Sí, es algo que sobre ellos todo no también disfrutan. depende de la piel del perro. Por ejemplo, Exacto. en un bichón maltés que tiene una piel tan delicada, es difícil si tiene un nudo muy pegado no llegar a irritar un poquito. Pero es Exacto. que el mismo nudo ya Ya irrita la ya piel. irrita la piel porque no respira. Entonces, a lo que iba, o sea, eso, yo lo puedo entender eso, los nudos por fricción y todas esas cosas. Pero cuando tú me traes el perro todo el tiempo anudado, para mí eso es un maltrato.
Sí, pero creo que con respecto a lo que tú decías antes de que la gente tiene acceso a internet y demás, nosotros también estamos dentro del gremio y ves muchísimas cosas sobre esto, pero hay gente que simplemente lo ve en la calle y ve Claro. un pomponcito de bichón saltando y dice, ese es el perro Los que yo tipos quiero. Golden Doodle, que están muy de moda. Y Sí, dice, ay, me lo voy a comprar y o el tal. Pomeranian. El Pomeranian es un perro que no todo el mundo sabe Sí. mantener, o que no todo el mundo sabe las necesidades que tiene un Pomeranian, pero tú lo ves en la calle. Pomposito y hermoso. Todo esponjoso, redondito, tienen una cara espectacular. Yo soy fan de los Pomeranian número 1, los adoro. Y no sabes que botan tanto pelo, no sabes que necesitan el mantenimiento que necesitan, o vas y te compras una carda de púa dura y le pasas la carda de púa dura cuando no debes hacerlo, pero es que tú lo viste en la calle y es el perrito que te gusta. Claro. Y no vas a ir a Y que buscar todo, y que todo cómo cachorrito es bonito. cómo es el mantenimiento, no, o sea, ese es el perro que me gusta y yo quiero ese perro. Pero y bueno, ya. esto es un llamado. Esto es un llamado a las personas que quieren adquirir un perrito. Si están escuchando este episodio, pues hay que cerciorarse bien. Y no estamos hablando solamente de peluquería. O sea, hay muchas cosas detrás de cuando tú adquieres un Salud. perrito. Es vacuna, es alimentación, una buena alimentación, es que tienes que sacarlo frecuentemente porque los perritos también necesitan drenar su energía, no es para estar todo el día encerrados en casa, también hay diferentes razas. Entonces, consejo, cerciórense bien de qué perritos están comprando, están adoptando, lo que sea, para que sepan también cómo tratarlo, o sea, tanto de tema salud como a tema higiene. Yo sobre todo destaco eso cuando se acercan las fechas navideñas, que vienen muchísimos clientes preguntando por qué su hijo de 3 años quiere un perrito. Exacto. Y yo le digo, vale, pero tú lo quieres. Primero que nosotros no vendemos perros, pero si se les dice, bueno, pero tú lo quieres. Y creo que es un error que por suerte creo que se está cometiendo menos. Pero antes eso, bueno, compro el perrito porque es el que le gusta a mi hijo, porque es que mi hijo me dice que va a cuidarlo él. Un niño pequeño no va a cuidar el perrito. Un niño pequeño va a jugar con el perro y quizás recoge sus cacas la primera semana o lo baña porque le hace ilusión bañarlo, pero después ya cuando el perro se sacude Como en que el baño. como que pasa la moda de tener un y perrito. cuando se sacuden, o sea, yo lo bañé porque es divertido y los que tenemos niños lo sabemos. Y ya ahora del baño lo limpias tú. Y yo recogí la caca la primera semana porque tal, pero ya después, o sea, un niño hasta cierto punto puede ser responsable con esas cosas, pero no podemos adquirir una mascota en casa contando que es que mi hijo lo quiere, si yo como adulto que soy el responsable, que soy quien voy a pagar vacunas, que soy quien lo va a llevar a la peluquería, que soy quien le va a comprar la alimentación, ¿sabes? No lo quiero, pero es que mi hijo lo quiere. No, porque ese perrito va a terminar en unas condiciones pésimas. Y es ese perrito que viene cuando ya no puede más y te dicen, es que yo se lo compré a mi hijo y no lo peinas. Sí, pero es que esa responsabilidad no es de tu hijo y Exacto. tu hijo no la va a pagar, o sea, la vas a pagar tú. Exacto. Entonces, un llamado a las personas que oyen este episodio o están oyendo parte de esto, cerciórense bien de lo que van a comprar, adoptar, no solamente como les dije por la parte estética, sino también por la parte de salud, de alimentación y todo. Pues amiga, llegamos un poquito al final del episodio. Pues bueno, como te dije, ya estamos llegando un poquito al final, pero me gusta dejar un par de minutos al final de cada episodio para hacer una pregunta, una dinámica que ya llevo haciendo varias veces, ya tú la conoces, que es un poquito trampa eso, porque ya te conoces las preguntas. Pero siempre son buenas las respuestas y creo que dan buenos resultados y buenos consejos. La primera pregunta es, ¿qué consejo te hubiese gustado escuchar cuando empezaste? Un consejo que quizás apliques hoy en tu día a día, que te hubiese gustado que te lo dieran cuando empezaste a hacer peluquería canina. Bueno, quizás no tanto que lo aplique, pero sí me hubiese gustado que alguien con más experiencia me hubiera tirado de la oreja. Okay. Me hubiera dicho, no hagas esto todavía porque te va a ir mejor, probablemente al empezar, sobre todo, si tienes más experiencia. Si tienes más experiencia, si aprendes más. Creo que todos, y el otro día lo hablaba con un amigo, creo que todos deberíamos de pasar en todos los, o sea, en todas las profesiones. Creo que todos deberíamos pasar por un buen trabajo, un mal trabajo y ser jefe. Ok. Creo que es algo que yo por suerte lo he vivido. Vale. Y bueno, creo que a día de hoy sigo tomando la misma decisión a pesar de todas las consecuencias que tienen, porque en mi vida personal
la puedo gestionar de manera que me beneficie. Ok. Pero el otro día lo hablábamos y le decía, es que no todos servimos para tener una empresa, para no desconectar, porque no desconecta, o sea, nosotros nos fuimos ahora una semana de vacaciones, por ejemplo, y a pesar de que llevo ya 3 meses de baja, no desconecto, estoy pendiente a lo que me dice el asesor, estoy pendiente a las facturas, Era justo estoy por eso que te pendiente. preguntaba lo del tema de cómo gestionas todo eso, porque sé que aunque estés de baja y no estés yendo a hacer peluquería, todavía tienes una empresa que atender y que Sí. llevar a cabo. Sí, estás pendiente de los mensajes de confirmación. Entonces, bueno, a día de hoy yo lo llevo bien, pero soy consciente y tengo amigos que lo han vivido que me dicen no. O sea, no, te regalo tu negocio, pero no hay nada que compre mi tranquilidad. Entonces, cuando vives esas experiencias, tienes el derecho. Luego hay gente que no necesita vivirlas, sino directamente dice, mira, es que yo no quiero experimentar eso y ya No, está. no. Pero bueno, quizás sí era algo que tenía que dilatar más en el tiempo y me precipité. Yo tenía 25 años cuando abrí. Era Ok. bastante joven y con mucha inexperiencia en este sector, que por suerte ha crecido a la par que he crecido yo Claro. y he ido como un poquito, bueno, Como de llevada, la mano. llevada por la De ola, sí, exacto, sí. llevada por la ola, Ya. con mis diferencias, lo que te decía antes, de que nunca he tenido esa gran aspiración, sí a crecer personalmente, pero no a crecer dentro de la profesión o querer títulos Ok. o tal, ¿sabes? A nivel de competición. Claro, que fuera, o sea, tú lo usaste como un sustento para tú mantenerte, obviamente, Exacto. pero sin tener alguna meta de, bueno, competir o ser formadora o ser Exacto. reconocida dentro del gremio, que Exacto. a mí me parece que eso está bien, o sea por el lado que lo veas, Sí. tus metas, pues al final están bien, o sea, lo que quieras hacer. Sí, pero ese tironcito de oreja, y lo vas a pasar mal, esto no es tan fácil como tú crees que es. Me hubiera ahorrado muchos disgustos y muchas malas noches y muchas preocupaciones que tuve sin necesidad con esa edad. Exacto. Que a día de hoy, bueno, Pero no agradeces ahora con lo que tienes. O sí. sea, la comodidad que quizás tienes ahora de que puedes decir, bueno, me voy de baja y sé que la tienda está bien cuidada. O sea, haber pasado por todas esas circunstancias no... Sí, pero es que lo podría haber hecho también con, Ah, ok, con diferente. otra, sí, O sea, con cuando otra dices de edad. no hacerlo, de que te hubiesen orientado para que lo Con hicieras. otra experiencia. Exacto, con otra Con cosa. otra Vale. experiencia, para Entiendo, entiendo. gestionarlo de otra manera. O sea, hay muchas cosas que me podía haber ahorrado teniendo otra experiencia. Ok, O ok. teniendo otro punto de vista, porque al final yo tengo mi punto de vista de mi peluquería solamente. O sea, yo no puedo hablar de otro sitio. Ok. Entonces, eso sí lo hubiera, Lo hubieses lo hubiera agradecido, básicamente. Me gusta, es un buen consejo, es un buen consejo. Ahora, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer dentro de la peluquería canina? ¿Algún corte, o sea, alguna exigencia de algún cliente, o sea, alguna situación extraña o rara que te haya pasado dentro de la peluquería? No sé decir cuál ha sido la más rara. Hemos vivido bastante raras, pero no sé decirte así la más rara, no se me viene. Seguro que tú sabes porque te la habré contado, pero no. No, este es tu episodio, no el mío. Corten, No, no, esto no se corta. corten, no recuerdo. Bueno, si no tienes, pasamos. No pasa Bueno, nada. tenía un cliente que se me insinuaba Ok. así como para que, ay, es que me encanta como me deja el perrito, si tú puedes ir a casa y no sé qué y no sé cuánto, pero no fue tampoco algo tan, pudo ser algo malinterpretado en mi juventud también. No, pero sí está raro que te digan, vente para casa. Es como por lo menos Isa me contó de que habían clientes que le decían, mira, báñame a mí. Sí, es como, mira, te puede bañar mi novio que está ahí y tal. Claro, cuando lo veían, Eso lo suelen decir, pero más a modo chiste. O sea, yo ya, nunca pero me lo he obviamente. tomado como personal. Y de cortes raros, bueno, me han pedido muchísimos cortes raros, muchísimos. Pero el que más raro, que no es que sea más raro porque soy consciente de que lo piden mucho, pero que a mí me parecía una atrocidad, era un Yorkshire de manto rapado hasta el... Hasta los pies. sí, o sea, pero no solo el pie, o sea... Para arriba hasta- sí, hasta- sí, y luego que le caiga el pelo, y yo decía, Dios mío, cuando le llegue el viento... Lo vi. Eso es horrible. Horrible. Eso es horrible. Eso no lo puedo hacer. Creo que es de las cosas más feas, así que me han pedido dentro bueno. de lo normal de lo feo que te pueden pedir. Pero es raro igual, pero entra entre lo normal. Ahora, ¿tienes algún hobby fuera de la peluquería? Algo que te gusta hacer mucho, pero que no tenga que ver nada con el mundo canino. Me encanta estar con niños. Ok.
Me encanta, yo soy la típica amiga que donde hay niños están mis amigos hablando y yo estoy sentada en el suelo con los niños jugando, ensuciándome el pantalón. Me encanta estar con niños, me encanta cocinar, es como un momento, Ya verán algo que tenemos por ahí un preparado momento de desconexión para con mí. respecto a cocinas y De hecho, perros. retomando el tema COVID, o sea, fue lo que me salvó a mí de la pandemia, meterme en la cocina y Y cocinar. cocinar de todo. Y cocinar. Yo hacía mi batch cooking para toda la semana. Qué lamentable que no estaba cerca. ¿Vale? Hubiese comido bueno. Sí. Y es mi momento de desconexión, me gusta sí, leer, me gusta muchísimo, pero creo que de todo lo que puedo destacar es estar con niños, estar liada con niños, llevando niños, trayendo niños y hacer galletas con niños. Y ahora Esa- galletas con perros. esas dos cosas me encantan. Los caballos me encantan. Pero eso tiene que ver con el mundo animal. ¿Crees que es importante tener algo que te desprenda del mundo laboral? O sea, ahora lo hablamos a nivel de la peluquería canina, porque bueno, lo que nos atañe. Pero sientes que es importante como que tener ese hobby o esa cosa que hace que te desconecta del mundo Sí, laboral. creo que sí. En nuestro ramo y en cualquier ramo. O sea, el trabajo ya ocupa gran parte de nuestra vida. Muchísimo más de lo que debería. Hoy en día Lamentable. vivimos más para trabajar que trabajamos para vivir y ese momento de voy a salir de aquí, voy a hacer algo que me guste y no voy a pensar en trabajo es necesario. Como te digo, para mí es más difícil porque siempre hay algo ahí para mí y para todas las personas que se encargan de gestionar un equipo, de gestionar un negocio. Habrá quien pueda salir y bajar persiana y decir, no pienso en nada hasta que vuelvo mañana, pero creo que es bastante complicado y más teniendo los móviles, que aunque no quieras pensar en ello, te llega una notificación del asesor, te llega algo de Hacienda, Creo te que llega... al tener negocio es más complicado. Sí, O sea, yo te lo digo desde mi lado, que obviamente no gestiono un negocio, pero sí es como más fácil desconectar. quizás esa parte sí la he hecho bastante de menos y por eso decía que es importante como haber vivido un poco de todo y saber si realmente te compensa o no te compensa, porque muchas veces si no lo has vivido pues no lo sabes, a menos que lo tengas claro de mira, no, esto es algo que yo Que de no quiero y ya verdad, está. sí, psicológicamente no estoy preparado ni quiero, yo estoy a gusto donde estoy y ya está. Pero eso, desconectar siendo propietario es bastante Es muy complicado. difícil, es muy difícil. Pero por eso me gustan los niños, porque como gritan mucho, no escuchas el móvil y no, Y no ves escuchas notificaciones. no escuchas tus propios pensamientos. Y ni notificaciones, ni asesor, ni nada. Todo genial. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, el consejo para la gente que tenga, Tengan niños en tengan su vida. niños y ya está. Ahora, ¿tienes una anécdota bonita que recuerdes de la peluquería? Muchísimas. Uf, Cuéntame muchísimas. la primera que te venga a la mente. La primera que me venga a la mente. Que te haya pasado con algún perrito, con algún cliente. Bueno, Bueno, me pasó una vez, es una anécdota agridulce. ok. Pero me pasó una vez cuando estábamos en la Magalona, hacía muchísimo calor, yo no tenía aire acondicionado en la tienda todavía y tenía, normalmente no, o sea, tanto en la Magalona como ahora en esta tienda nosotros trabajamos con doble puerta y trabajamos a puerta cerrada, cosa que muchas personas han cuestionado. Sí, ¿Por qué lamentándolo trabajas mucho. con la...? Bueno, yo necesito tener doble seguridad porque los perros por instinto se pueden escapar, nosotros no trabajamos con jaulas, entonces normalmente desde que el perrito está terminado llamamos al propietario y se lo lleva, pero a veces nos ha pasado que somos 3 mesas diferentes, hay un perrito que está atado y se suelta o el cliente lo deja salir. También he tenido anécdotas Sí. de no, déjalo salir que él no se escapa Y ¡pum! Se le va. adiós, Sí, y sí, se sí. marchó. Literal. Y corriendo todos, pero claro, ya cuando está el propietario es otra cosa porque se te escapó a ti. Y claro, y que uno lo advierte, le dice, mira, se te escapa. Yo siempre lo pregunto, Sí. por ejemplo, mira, se te escapa, cuidado, que... No, él se va conmigo. Ya, si se te escapa, pues ya, está Sí, vertido. bueno, esa vez yo tenía una de las puertas abiertas porque hacía muchísimo calor, estábamos en pleno verano. Y el perrito abrió la puerta corredera, teníamos la puerta corredera y luego la otra puerta que era la de llave, la de manilla. Y el perro abrió la puerta corredera, no sé cómo, porque es que hay perros que lo hacen, ellos meten su patita maravillosa y salen, y salió corriendo. Y yo corrí detrás de él, pero llegó un punto que lo perdí de vista. O sea, corrí y lo perdí de vista y me puse a llorar porque dije, ¿y ahora cómo yo le digo a Al su cliente. propietaria que perdí su perro y no sé dónde está? César estaba en la tienda esperando por mí y yo llorando y solo pensaba cómo digo esto, o sea, me arruiné la vida porque es que yo me ponía en los pies de Claro. la cliente, o sea, que yo lo dejé en la peluquería, encima ya yo la había llamado para decirle
que lo fuera a buscar. Y decía, si a mí me llaman y me dicen que perdieron a mi perro, es que no sé cómo reaccionaría. Bueno, pues total que cuando yo llegué a la tienda, lo primero que hice fue llamar a la clienta llorando, y la clienta me dijo, tranquila, que está conmigo. Okay. Ella venía de camino y vio al perro corriendo con su lacito. Nosotros le ponemos un lacito siempre que terminan, y él iba corriendo con su lacito y la vio a ella, iba derecho a su casa, no vivían lejos, y la encontró, y la mujer fue súper humana, lejos de hacerme sentir peor. Me dijo, yo sé cómo eres tú, tranquila. Y fue un momento que yo dije, vale, los clientes me están captando, o sea, eso es lo que te dije antes, me puedo equivocar, pero saben lo que hay detrás de la Ana Peluquería, de Coco Peluquería, que es esa parte de, si esto me pasó es porque realmente no estaba de mi mano, o sí, evidentemente fue un error mío tener la otra puerta abierta, pero agradecí muchísimo que en ese momento que tú estabas mal, no te hundieran más, ¿sabes? Totalmente. Incluso yo luego no te cobro, yo no sabía cómo compensar aquella situación, y ella, o sea, me pagó, me dejó propina y siguió yendo hasta que el perrito falleció. Qué bonito. Creo que eso es la mejor, o sea, sí, lo más bonito que te puede pasar en cuanto a clientes, o lo que te comentaba antes de clientes que han fallecido, como por ejemplo Mia Colucci, que Rosy siempre nos manda unos mensajes súper bonitos diciéndonos que gracias por el tiempo que la cuidamos, el trato que le dimos, que nos echa de menos. Sin duda yo creo que los clientes nos dejan muchas experiencias bonitas. O sea, en general, creo que y bueno, ha pasado mucho cuando hago esta pregunta a los groomers, casi siempre viene una anécdota de un cliente, ¿sabes? De un momento bonito que pasaron. Al final nosotros tenemos dos clientes, tenemos el cliente animal y tenemos el cliente humano, que muchas veces para mí es más difícil de tratar, a pesar de que tengo ese don de alguna manera de llevarme bien con los clientes. Es como lo que más me cuesta también. Sí, pero es difícil, es que lidiar con las personas es difícil en general. Sí. En general, o sea, que yo creo que la atención al cliente es muy complicada, porque son diferentes personas. Pero se agradece muchísimo cuando ves esa parte humana, cuando la dueña de Duque nos trae fruta, nos trae bizcochones, le trae regalos a la niña, y no es por el regalo, que evidentemente es algo que se agradece, sino es me acordé de ti y voy a llevarte esto, porque al final somos el peluquero de su perrito, no... Y creamos ese vínculo, que lo hablaba también en unos episodios. Al final terminamos creando un vínculo también con los propietarios, ¿sabes? Y algunos propietarios a lo mejor se transforman en amigos con el tiempo, y crean ese tipo de cosas donde, mira, te llevo un detallito porque me gusta cómo me atiendes al perrito, por el trato que me da. Incluso el típico que cuando sales a entregar el perrito te empiezan a hablar de otra cosa, de que fueron a hacer esto y aquello. Es crear un poco ese vínculo con los perritos, que obviamente siempre dejan, bueno, con los perritos no, perdón, con los clientes, que dejan esas anécdotas bonitas que comentan. Me gustó la anécdota. Gracias por comentar. Ahora, una anécdota graciosa que recuerdes. Ay, eso fue buenísimo. Un señor mayor que el señor no había llevado a sus perritos nunca a peluquería, eran unos Yorkshire mestizos, vamos a llamarlo. Estos Yorkshire que son totalmente marrones, que tienen como las facciones de Yorkshire, pero no son Yorkshire, pero bueno, el señor estaba convencidísimo que su perro era un Yorkshire, ¿no? Y el perrito se portaba muy mal, muy mal. Lucas, no se me va a olvidar en la vida. Y el señor era un señor mayor que venía de un pueblito bastante lejos de donde estamos nosotros, el norte de la isla. Y cuando el perrito se lo entregué, el señor empezó a bailar literalmente. Yo no estaba, pero me acuerdo de esa anécdota que me la contaron. Literalmente bailaba, cantaba y aplaudía. Y fue un momento súper gracioso, porque me está dando risa, me quiero reír, pero me está pareciendo tan bonita la alegría de este señor. Y el señor, yo no sé si alguna vez en su vida había ido a otro sitio y había hecho eso, pero fue como... Claro, él está tan centrado. Su reacción fue, mira, voy a bailar porque me encantó lo que me hiciste. Qué bonito quedó. Y probablemente, porque además yo estaba empezando, probablemente era de esos perros que a día de hoy vería y te diría, no estaba tan bonito. Pero es que el perrito estaba tan hecho polvo y no había ido nunca a peluquería, y este señor estaba como tan orgulloso. Además me pareció como muy bonito que
que a lo mejor es algo, no sé, fuera de lugar, pero que un señor mayor esté pendiente a llevar Claro. a su perrito a peluquería, que probablemente no lo había llevado, probablemente no lo había llevado nunca, pero no se había dedicado a ese tipo de cosas antes, ¿sabes? De estar pendiente de la cosa del perrito, un señor de campo que cosechaba sus papitas, su cosa, muy de pueblito. Y él se vio tan feliz que yo decía, ¿qué hago? Me río, bailo con él. ¿Qué hago? Ni que venga, vale. Y es una anécdota que siempre cuento a todo el mundo porque es que fue súper gracioso. Además, mi familia siempre lo menciona. Siempre, ¡ay, ay, 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 ay! Y era, qué guay, qué guay ese momento de... Mira, le encantó lo que hice y le encantó su perrito y el perro brincaba con él y es Claro, parte de las claro. energías que estamos hablando de lo llevo, ay, mira dónde viene y el perro va asustado, ah, qué bonito quedaste, estás precioso y el perro todo loco, todo feliz que expresivo, bailando. sí, sí, sí. Qué buena anécdota, sí, me acuerdo. No me acordaba, ¿sabes? Me Es la habías contado en buenísima, otra oportunidad, pero no me acordaba de eso. es buenísima. Ahora, la última pregunta, que como le digo a todos, no es nada obligatoria. Si no quieres, la saltamos y ya está. ¿Tienes algún groomer o alguna que te guste su historia, lo conozca o te guste su trabajo y quieras conocer su historia que podamos tener aquí en un episodio? Sí, tengo muchos, pero creo que la mayoría ya te los he dicho. Tras cámaras. Tras cámaras, sí. Bueno, Tras cámaras muchos de los groomers constantemente. que hemos tenido en el podcast, bueno, muchos no, pero varios de los que he tenido han sido porque me los has recomendado, porque me has dicho, mira, este me gusta y Sí. tal. Pero bueno, Sí, ¿alguno sí. que quieras Sería mencionar? súper Si no, interesante, Ernesto, que hablaras con esta Ajá. persona. Bueno, Ahora, incluso Luis Martín del Río, yo lo conocí por ti. Carlos también. Carlos Beach. Carlos Viz, sí, la vida de Carlos. Sí. Carlos, es un gran Sí, episodio. porque eso, Carlos para mí es una eminencia. O sea, creo que es mi sueño. Si yo no hubiera sido peluquera, me hubiese Es encantado verdad. ser dermatóloga canina. Era algo de lo que quería conversar. Lo que pasa es que nos fuimos un poco, pero bueno, lo podemos dejar para otro Sí, episodio. hablé muchas cosas. No, pero nos fuimos por otros lados, pero era algo que quería comentar porque sé que eres muy especialista, o sea, bueno, te has formado mucho con respecto a la dermatología y a la piel, y Sí. sé lo importante es que es para ti eso, y quería comentarlo, pero bueno, Dentro de lo que puedo llegar como peluquera es algo Exacto. que me llama muchísimo la atención y que me apasiona bastante y soy muy fan de Carlos, de su forma de explicarse, de su forma tan humana y cercana de llegar a los peluqueros e involucrarnos en ese tema que nos atañe muchísimo, Sí. ¿no? Que lejos de como veterinario decir, mira, un peluquero no sabe, toma esto, no, él usa sus conocimientos también para derivarlos a la peluquería y que nosotros podamos captarlos de esa manera. Y sí, he hecho varios cursos con él, online, casi todos, no mentira, Casi. todos online, Sí. porque no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero era uno de los que hubiera dicho sin duda si no lo hubieras entrevistado ya. Bueno, me lo dijiste, lo único que no Sí. fue en cámara. Pues nada, igual estoy abierto a que me digas cualquiera que se te Bueno, ocurra. de los que te he comentado que tengas pendiente, Ángel Esteban, que no sé si a día de hoy sigue con la peluquería No de sé, artero. es que no recuerdo. Seguro si me lo comentaste lo tengo en la lista por allí Sí. pendiente, pero no recuerdo. Pero bueno, nos Sí, apuntamos y muchos a otros Ángel Esteban, que ya has entrevistado. que ya Sí. conversamos. Lo que pasa es que, bueno, también hablamos mucho en la peluquería, trabajando, y como les dije al principio, pues ella también me ayudó mucho con respecto a todo el podcast, y entonces me sugería todo el rato un montón de groomes, pero bueno, nos quedamos para responder la pregunta con Ángel Esteban y Carlos Vic, que ya las tuvimos aquí. Pues Ana, llegamos al final. Gracias por darme este ratito de conversación que me encantó. Me parece que suma mucho al gremio todo lo que conversamos. Tu historia me parece que es inspiradora, como te dije al principio. Yo te admiro muchísimo, no solamente como groomer, sino también como persona, porque te conozco también desde hace ya tiempo y no conozco solamente tu faceta de peluquera canina, sino que te he conocido como madre, como amiga, entonces como hija también. Admiro muchas cosas de ti, así que el hecho de que me des la oportunidad de conversar contigo para mí es un placer, y además que me abras las puertas de tu casa para hacerlo aquí, de verdad me contenta mucho y estoy muy agradecido, de verdad. Gracias a ti. Gracias por exponerme a toda tu comunidad, Claro que sí. que quizás soy una persona totalmente ajena para ellos. Yo también pero lo era ajeno, así que aquí queremos es sumarle al gremio, Sí. sin importar quiénes seamos ni cuántos seguidores tengamos. Y como te lo dije incluso que esta parte sí, si quieres, si no te gusta la editar, No, no pero pasa nada. cuando te propuse hacer este episodio,
Recuerdo que una de las cosas que me dijiste fue como, bueno, tanta gente que has tenido allí. Claro, totalmente. Yo voy a estar ahora Totalmente. allí. Y justo por eso quería tenerte, porque siento que eres una gran persona y eres una gran profesional. Y creo que muchos de los que van a ver este episodio se darán cuenta de que tienes muchas cosas que aportar al gremio. Y bueno, Sí, yo creo que quizás para mí es es un placer. otro enfoque de los peluqueros que Total, estamos detrás de la cortina, ¿no? totalmente. Que hay mucha gente buena por ahí, mucha gente que simplemente quiere hacer las cosas bien en peluquería canina, pero no es conocida o no tiene Es que, ese respaldo quizás de gente, de seguidores detrás y exacto, demás, porque no te interesa. Muchas veces no es tampoco. porque no quieras, sino porque Bueno, directamente no te fuiste muy franco interesa. en ese sentido en el episodio y lo dijiste. Sí. Y tú bien lo sabes, o sea, yo no llamo personas al episodio sencillamente porque, bueno, tienen seguidores. Mm, Obviamente he entrevistado a personas que tienen seguidores y claro, que por son supuesto. reconocidas, pero también porque admiro, porque me interesa su historia. O sea, Claro. el hecho de que tengas seguidores y que seas una persona reconocida no sencillamente desmerita al que no los tiene. No, Claro. siento que las personas que también, ese peluquero del día a día de su peluquería comercial, que al igual que tú, pues no tiene su visión en tener seguidores o en tener competencias o premios, también tiene mucho que mostrarle al gremio y tiene mucho también que aportar para que esto siga creciendo, para que las demás personas se sientan identificadas. Estoy seguro que muchas personas se sentirán identificadas con tu historia y con tu manera de llevar tu profesión. Y eso es un poco mi idea con respecto a todos estos episodios. No solamente destacar a aquellos que ya destacan por sí solos, sino también llevar a estos pequeños groomers también que a lo mejor no son tan reconocidos a que las personas también conozcan su historia y Claro. conozcan su Sí, reconocimiento. por eso te decía al principio del episodio, ¿no? Que para mí más que para conseguir seguidores o para conseguir un vídeo bonito, era el materializar esto que tanto Sí, habíamos hablado sí. y contar también que esto es parte de tu historia. Claro. Y no, y es algo que teníamos planeado desde hace mucho tiempo, así que agradezco mucho que me haya dado por fin la oportunidad. Pues bueno, terminamos el episodio. A las personas que nos ven, que se suscriban, que le den like, que comenten cuál fue su parte favorita. Ya nos vemos en otro episodio. Adiós. Gracias. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.